Bueno, bienvenidos aquí a un nuevo programa en el podcast de Contracultura, un programa muy interesante hoy día porque estoy con un amigo que muchos de ustedes conocen, que es chileno, ex carabinero. Me imagino que ya algunos están pensando en quién es, oficial de Carabineros de Chile en situación de retiro, el mayor Jorge Aguirre Repich. Quiero darle la más cordial bienvenida hoy día a Jorge para poder analizar los últimos sucesos, lo que ha pasado con las elecciones, las sorpresas que ha habido, a lo mejor cosas que no se esperaban, cómo ha cambiado todo este escenario político en Chile en los últimos días y también la conciencia de la ciudadanía que también ha hablado y se ha expresado mediante la abstención también algunos y el voto nulo. Todo eso mucho más vamos a ver hoy día en este programa con don Jorge Aguirre Repich, más conocido además en el círculo de YouTube como Dron Jorge. ¿Cómo está Dron Jorge? Bienvenido a Contracultura. Hola Carlos, muy buenas noches, muchas gracias por tu atenta y gentil invitación. Saludarte a ti, por supuesto, y por tu intermedio a todos nuestros amigos que nos van a ver y escuchar en directo y después posteriormente en condición de diferido, acá en Chile y en el extranjero. Un gran abrazo a todos el día de hoy. Exactamente, los invitamos a compartir los videos de los canales patriotas que hemos estado en esta lucha porque la verdad es que no estamos teniendo tanto alcance, no sabemos por qué, a pesar de que a veces las urnas dicen lo contrario. Así que es importante que ustedes también puedan compartir los programas porque eso nos ayuda a llegar a que este mensaje y este programa llegue a más personas. Bueno, Jorge, ¿por dónde te gustaría empezar? Porque ayer fueron para la gente que nos ve de afuera, ayer fueron las elecciones, ¿cierto?, donde se elegían estos consejeros constitucionales, ya no sé prácticamente ni el nombre porque esto lo van cambiando a cada rato, y la verdad es que hubo algunas sorpresas, ¿cierto? Hablemos de eso, ¿por dónde te gustaría comenzar? Bueno, a mí siempre me gusta hablar de lo general a lo particular, de lo particular al detalle y del detalle al más mínimo detalle. Pero a veces la dinámica se imprime por la temática, por lo que uno está conversando. Yo quiero con toda franqueza decirte que esta elección de los consejeros constitucionales, porque es el nombre que tienen en esta pasada, y digo en esta pasada porque ya tuvimos una anterior, y algunos andan dando vuelta por ahí que quieren hacer una tercera por si esto no resulta. Sí, claro. De tal manera que se ha transformado parte de entre un vicio y un mito un poco de la política chilena. Esto porque, si bien es cierto, algunos dicen hubo un factor sorpresa, yo lo dije en varios programas que me invitaron más en mi canal, de que en definitiva el escenario estaba claramente definido, en que el pueblo chileno, por la vía de las urnas, una vez más iba a demostrar una posición que no iba en la misma sintonía que es la que tienen los políticos profesionales. Y cuando digo los políticos profesionales, prefiero a aquellos que viven por sus cargos, que son de elección popular, como aquellos cargos de confianza en los diferentes estamentos del Estado, desde un municipio hasta los propios ministerios y primer y segundo piso de la moneda y todo lo que eso involucra, hasta los cargos de confianza de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque en definitiva se supone que habían trazado un itinerario donde venían cambios que a partir del año 2022, del 11 de marzo en adelante, se iban a producir. De hecho, hay gente que en la calle así lo decía. Pero el chileno que se instruye de una u otra manera, o que conversa con amigos, o tiene familiares, estaba un poquito molesto, un poquito enojado. Y digo un poquito porque tampoco quiero ser alaraco. Tampoco hay una clara demostración porque hay índices económicos que demuestran de que no estamos en el fondo de la zona pelágica, por lo tanto todavía podemos respirar un poco. La gente puede comprar, endeudarse, soñar un poquito. Pero en la perspectiva social, en la vida social, en la vida más humana, más terrenal, la gente estaba muy complicada porque ya habían cosas que estaban haciendo los políticos y que ellos estaban conociendo y no les estaba gustando. Y es así que cuando llevamos, después de unos días, del 4 de septiembre, cuando gana la opción rechazo por un 62 y fracción por ciento, casi un 63, y todo ya estaba más tranquilo, vieron el factor sorpresa, el primer cuchillo en la yugular, donde se juntaron algunos y dijeron, no, vamos a llegar a un acuerdo para hacer este nuevo proceso. Y ahí se violó el artículo 142 de la Constitución, se creó la ley 21.533, se empezaron a manejar con movimiento de pierna y mano, igual que en un pugilato, y empezaron a cambiar las alianzas. Y ahí el chileno se sintió
decepcionados. Y tanto es así que después hubo más postura y empezó a surgir una vía que no estaba considerada para nadie de los que mantienen la parte formal de la política, que es la vía del nulo, porque como no había un rechazo, dijeron, pero ¿quién va a votar nulo si el nulo es poco? Solamente se había dado en una elección de diputados y senadores hace prácticamente 12 años atrás. Y esto fue creciendo de tal manera y fue poniendo nervioso a mucha gente. Pero por eso te digo yo que no había factor sorpresa, porque se sabía que iba a ser numeroso, lo que no se sabía el número. Y ahí corrieron las apuestas y yo me siento feliz porque yo dije entre un 19 y un 20%. Va a votar nulo. Algunos me decían que no. De hecho, en mi canal entrevisté al coronel Ricardo Martínez de Ejército en situación de retiro, a quien le puse yo mismo, el padre del nulo. Exacto. El padre y del mediante nulo, transparencia y diapositiva, tengo que conocer los elementos. Si me extiendo mucho, me avisa. Entonces, yo conocer estos elementos, Carlos, que de una u otra manera fueron hilvanando lo que iba a pasar el 7 de mayo. Y por eso que muchas veces nos decían, el que vota nulo va a ser un voto favorable a la izquierda y va a perder voto a la derecha o va a perder voto republicano. Y si vemos las elecciones de ayer, ganó republicano, ganó en segunda instancia el nulo, con una gran mayoría, sobre 2.799.000 personas, sin contar los blancos, y no perdió estrepitosamente republicano, al contrario, ganó. Lo que pasa es que la izquierda es la que perdió. Entonces ese análisis no lo quieren hacer y empiezan con que hubo una confusión, que hubo maniobra, y aquí no hubo ni confusión ni maniobra. Fue la gente que libre y espontáneamente, yo conversé con mucha gente ayer y los días anteriores, lisa y llanamente votó nulo. Y esa es una reacción informal del ciudadano por la vía formal de las elecciones, donde le dice ya basta de esto. Ahora, quienes ganaron, que están contentos, aunque una de las personas que dijo que no era para estar contento porque no había pasado mucho, sino que por el contrario, podían haber tenido más votos. Bueno, eso es parte de cuando uno no reconoce la victoria y no respeta al vencido. Porque en esto hay que ser súper claro. Hay gente que perdió y es lamentable para ellos, pero a mi juicio, Carlos, ganó Chile, ganó el país. Y eso es lo principal que hay que rescatar en esta primera conversación contigo. Bueno, eso es lo que mucha gente está viendo desde el extranjero, ¿cierto? Y era importante analizar lo que iba a aparecer en la prensa, ¿cierto? En la prensa extranjera referente a esto, porque sabemos cómo van tratando de insertar, ¿cierto?, todo este proceso dentro del escenario internacional. Y claro, se hablaba de nuevo salió este comodín, ¿cierto?, de la extrema derecha que había ganado en muchos medios en Europa en general. Hablaban ya de esta extrema derecha que se estaba posicionando, tratando de demonizar. Pero también se demonizó mucho internamente a la gente que iba a votar nulo, ¿cierto? Algo insólito, porque es un acto, la gente igual va a votar, la gente que vota nulo igual va a votar. Y es parte del proceso, ¿cierto?, cívico. Pero había gente, en especial del Partido Republicano, que trataron de empezar a demonizar a las personas que estaban eligiendo democráticamente una opción, ¿cierto? ¿Crees tú que vimos ahí una suerte de radicalismo de ciertas personas que trataban a las personas que iban a votar nulo como personas que estaban favoreciendo a la izquierda, como antipatriotas, etcétera? ¿Qué opinas de eso? Traidores. Traidores también. El trato fue de traidores. El trato fue derechamente de traidores. Traidores a la patria. Traidores aquí. Pero ¿quién es más patriota? ¿Quién está dispuesto a sacrificarse? ¿O quién está dispuesto a seguir disfrutando de algo? Porque, lisa y llanamente, si yo no tengo un candidato que a mí me represente y que represente a la gente que yo creo, yo por eso te digo que no hubo factor sorpresa. Porque la empresa Partner norteamericana hizo un estudio que lo entregó a fines de abril, que es conclave, que es secreto, que ahora seguramente se va a filtrar por ahí, donde aplican una metodología para analizar las 16 regiones de Chile y dan ganadores precisamente, abiertamente, a los republicanos. Incluso hay muchos republicanos que no le dieron a conocer a algunos candidatos republicanos, porque hubo candidatos de primer, segundo y tercer orden. No le dieron a conocer este resultado. Entonces, esto no era sorpresa. Lo que fue sorpresa que en el norte de Chile tuviera el nulo
bajaran los votos tradicionales de la izquierda y aparecieran más los republicanos. De hecho, sacaron 23 consejeros constitucionales. 23, porque también hubo unos cambios con esto de la paridad. Entonces, el nerviosismo los consumió y surgió el instinto de supervivencia política de republicanos. Claro. En tratar de endosarle la responsabilidad y asustar primero a la gente, y segundo, endosarle la responsabilidad a aquellos que derechamente dijimos que íbamos a votar nulo. Yo siempre lo dije, pero yo no induje al voto a nadie, Claro. solamente hablaba con las personas. Yo les decía, esto es lo que está pasando, porque yo no creo en lo que nos están exponiendo. Si bien es cierto, hicieron una ley especial para modificar la Constitución y violar el artículo 142, que es grave a mi juicio, pero también al darle esta legalidad, dejaron la legitimidad de la acción afuera. Pero para mí un acto ilegítimo. Pero imagínate tú, claro, el escenario que hubiera habido si el Partido Republicano hubiese aprovechado esta cocina política, ¿cierto? Si se hubiese opuesto, hoy día tendríamos una mayoría democrática para poder parar este proceso de una vez por todas. Sin duda. Imagínate. Y ahí está el problema. Ese es un detalle no menor, porque el compromiso al final no es con un partido político, lo de la patria, sino que es un compromiso con la patria. Por lo tanto, no te pueden tratar de traidor. El compromiso es con la patria, no con un partido político determinado, es con aquellas personas que están por la defensa de la nación. Bueno, es que ahí está el tema principal, pues, Carlos. Porque resulta que ¿quién te está endosando a ti esto? Una persona que está negociando con el adversario. Claro. Te está diciendo a ti que, exacto, que por lo menos yo no he negociado con nadie, no pertenezco a ningún partido político, me siento patriota mucho antes de que existiera el nuevo patriotismo, ahora producto después del 18 de octubre, porque mucha gente que antes no se sentía patriota, sí, claro, ahora se siente o le gusta o se identifica por un acto de rebeldía. Yo desde niño tengo súper claro, yo soy nortino, soy de tercera región de Atacama, de Copiapó, y desde chico o muy pequeño yo tenía súper claro el tema de lo que pasó, la guerra del Pacífico, la guerra de la Confederación Bolivariana, la revolución de 1851, la revolución de 1891, porque todos fueron escenarios, mi tierra fue escenario de todo eso. En el norte es muy vibrante esa historia, está viva todavía en Arica, en Iquique, uno puede palpar todavía, esa historia. Sí. Aún. Y yo también tuve un viaje al norte hace un tiempo atrás donde pude constatar eso en terreno in situ, de que la gente estaba descontenta y no iba a votar. Por lo tanto, para mí no era ninguna novedad. Si el tema eran los guarismos, los números, cómo no iba a funcionar. Y yo, la pregunta que le hacían los programas a la gente que entrevistaba, yo le decía, ¿quién va a capitalizar el descontento de la gente? Se lo pregunté a Rabinés, se lo pregunté a la señora Campana, se lo pregunté a Giovanni Calderón, a varias gente que incluso no salieron como consejeros constitucionales. No, nada, bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, al contrario, te podría decir que hubo mucha improvisación. Pese a que estos partidos tienen una maquinaria económica poderosa, poderosísima. Recursos, gente, informática, equipamiento, comunicaciones, tienen todo. Son unas maquinarias que levantan o bajan personas. Pero ellos no fueron veraces y no tuvieron la capacidad de ponerse la mano en el corazón y decir, bueno, ¿qué es lo que queremos para Chile? Y de hecho, eso es la observancia que tenemos que tener desde hoy día hasta el 7 de junio, donde empiezan a trabajar, el 7 de noviembre, donde tienen que presentar la nueva Constitución, y el 17 de diciembre, donde la vamos a votar como en contra o una... Pero mira, yo estuve toda la tarde estudiando la nueva Constitución que tienen hecha los 24, que son 94 páginas, te la puedo enviar si quieres, con todo su articulado, y me he dado cuenta que como está diseñada, esto va a un rechazo el 17 de diciembre. Va lisa y llanamente un rechazo. No sé cómo se van a ajustar con los 12 bordes, por lo tanto no sé cuál va a ser el verdadero aporte de los 50 elegidos. Que es el problema. De los cuales Republicano tiene 23, más los 16 restantes llegan a 33, o sea, y el gobierno no tiene los 21 para trancar la pelota. Por lo tanto, si no aprovechan esta ocasión táctica y estratégicamente para hacer una buena constitución o presentarle una buena constitución al país, significa que no han entendido nada y la gente va a rechazar. Sí. Y el dolor de cabeza de Boris es que va a tener que firmar una nueva constitución o proponer la firma de o participar en firmar una constitución
en la cual él no está de acuerdo, que eso es lo más triste para él. O sea, él está firmándose sus posaderas no a 2 manos, sino que a 3 manos. Está súper complicado el escenario. Claro, ¿no crees tú que Esa además, es la verdad. sí, no crees tú que esta posición un poco clara, digamos, del Partido Republicano, a quien por lo demás aprovechamos de felicitar por el triunfo que tuvieron, porque somos distintos nosotros, entonces aprovechamos de felicitarlos por el triunfo que tuvieron, que se mantengan alertas, ojalá, y vigilantes para defender a Chile? ¿No crees tú que los grandes responsables del voto nulo de alguna manera son el mismo Partido Republicano? Porque si ellos hubiesen sido claros de un principio, no que nos endosaran la responsabilidad a nosotros, si ellos hubiesen sido claros desde un principio y hubieran dicho, mira, sabes que esta es nuestra posición y nosotros vamos a mantener la Constitución actual, que es lo que la mayoría, el 80% de los votantes del Partido Republicano quieren, ¿cierto? Pero cuando empieza toda esta cosa, este juego de cintura, como dicen en Brasil, este bailecito, que sí, que no, que si es mejor la vamos a aprobar y todo, eso va generando una desconfianza en las personas y a la vez va a... algunos lo ven como estrategia, ¿cierto? Pero ¿qué puede tener de estrategia el ser poco claro en una situación tan compleja y donde sabemos que no se puede negociar? ¿No crees tú que uno de los grandes responsables de que haya habido tanto voto nulo también es el Partido Republicano, que no fue capaz de convocar a esas personas y no se acercó a rescatar las inquietudes que tenían las personas, las preocupaciones? Buenísima la pregunta. Y es súper corta la respuesta. Sí, efectivamente, ellos son parte responsable importante de que mucha gente haya decidido votar nulo. Fundamentalmente por sus indecisiones, imprecisiones, falta de liderazgo, falta de aglutinamiento de las personas, falta de concordancia, de consistencia, los problemas que habían con el presidente antiguo, que era el Rojo Edward, después con el Arturo Esquella ahora, el tema de que se sube, que si baja acá, que si viene para allá y que viene para acá, y el no haber dado señales claras a la ciudadanía respecto de lo que se esperaba de ellos, porque Exacto. ningún republicano fue capaz de pedir el voto, por ejemplo, en el tema, te voy a decir solamente un tema importante, la inseguridad que estamos viviendo ahora en función de que no hay acciones de seguridad importantes y trascendentes y que sirvan. Si tú lo dices, o si tú dices, yo quiero que voten por mí, yo, Jorge Aguirre, por ponerte un ejemplo, quiero que voten por mí porque yo, desde esta perspectiva, voy a tratar de hacer esto. ¿Y por qué digo tratar? Porque resulta que todos, sin excepción, todos los candidatos a constituyentes constitucionales de todos los partidos que salieron precisamente en las franjas electorales, todos daban la impresión de que estaban en una campaña de diputados y senadores, todos ofreciendo el oro y el moro en circunstancias que estamos hablando de redactar una constitución. Por lo tanto, se te demuestra que ellos no tienen la condición, la capacidad, ni las pertinencias correspondientes para poder redactar siquiera un artículo. Iban a hacer copy-paste, iban a copiar y a copiar y a copiar, porque eso es lo que iban a hacer. Porque más encima, el plazo que hay es bastante, hay que decirlo, es complicado. Si bien es cierto, ellos le van a presentar ahora hecha la Constitución, ellos tienen que referirse si votan o no votan y discutir o no, pero esto ya está hecho, está diseñado. Yo la tengo acá al frente aquí, la miro, y no me calza por ningún lado como está redactada. Impresionante. Tiene incluso algunas cosas que no guardan mucha relación con lo que la gente quiere o espera, pero bueno, ese es un problema técnico que se va a provocar ahora. Sí. Pero cuando nosotros les contemos a nuestros auditores, les contemos a la gente que nos sigue respecto de esto, artículo por artículo, la gente le va a quedar claro que los derechos que se quieren poner tampoco no son los que verdaderamente necesita o le gusta a la gente o requiere la gente. El borde más importante, el número 5, que está asociado a qué tipo de Estado va a ser, si va a ser más socialistoide o no, de una u otra manera va a significar que más gente que antes incluso militando en Republicano, UDI, RN, Evópolis, va a estar incluso descontenta. Entonces han actuado a mi juicio irresponsablemente para convocar a esto, llevarnos en la situación en que nos encontramos y mucho más en qué es lo que van a ser capaces de redactar, de contar, de dejar plasmado en el papel, por así decirlo, no solamente en conceptos de definiciones, sino que esperamos para más adelante en nuestro país. Si por X motivo se llegara a aprobar esto, no me cabe la menor duda que en 20 años más tendríamos que hacer de nuevo otra constitución.
y tal vez menos tiempo. Mira la estupidez humana. Si en la otra gastaron 68.000 millones de pesos, en esta irán a gastar ¿cuánto? Unos 22.000, 23.000 millones de pesos, porque van a gastar más plata. Van a pedir cuestión, esto que esto otro. Esto es caro, no es barato. Y vamos a seguir despilfarrando dinero para que demuestren que no son capaces de ponerse de acuerdo, porque va a haber un problema gravísimo. Y van a empezar a hacer la constitución por los vías de comunicación, filtrando información. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar, Carlos. Y tenemos que estar preparados nosotros los ciudadanos para este evento. No podemos hacernos los lesos ahora, no podemos hacernos los tontos. Que ha costado mantener el país. Por eso que es importante lo que ayer expresó la ciudadanía mediante las urnas. Importantísimo. Ese es el punto. Ahora, a mí me llama la atención algo, habiendo crecido en Chile, ¿cierto? Habiendo vivido parte del gobierno militar, y toda se clamaba al mundo por democracia y justicia y la importancia, ¿cierto?, de los derechos humanos y también de que se respetara la votación y todo ese tipo de cosas, fueron ideas que puso muy fuerte la Concertación y sacó un amplio provecho político de todo esto. Sin embargo, a mí me preocupa un poco, no he escuchado a alguien este análisis, pero a mí me preocupa un poco, podríamos decir incluso que el voto nulo puede haber sido bajo, teniendo en cuenta que a una gran cantidad de chilenos, estamos hablando de un 63%, no le respetaron el voto anterior, ¿cierto? O sea, desde esa perspectiva, desde esa lectura, a lo mejor podríamos también hacer ese ejercicio y decir, a lo mejor no fue tan alto el porcentaje de los votos nulos, teniendo en cuenta que usted no le respetaron su voto anterior, porque hay que volver al inicio de las cosas y no perderse. Por ejemplo, quien quemó el metro, ¿cierto? Cosas que todavía no se han transparentado ante la opinión pública. ¿No crees tú que... ¿Cómo ves eso tú? Mira, en primer lugar yo lo veo súper simple. La Concertación de Partidos de la Democracia se configuró con apoyo externo, especialmente con la Fundación Konrad Adenauer alemana, para derrocar al general Pinochet y el gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Ese era el tema. No fundamentalmente para buscar un camino democrático real para el país. Exacto. Porque eso era lo más fácil. Demonizar al dictador, entre comillas, en función de que si a él le seguía resultando el modelo económico y Chile seguía avanzando y creciendo, evidentemente que los complicaba porque se iban a restar los tiempos de vida que le quedaban a ellos como candidato a cualquier cosa, porque el pelaje político había cambiado. Entonces sí o sí tenían que sacarlo, y ahí se convocaron todas las corrientes políticas, e incluso algunos que eran de derecha después dijeron que habían votado por el no, entre esos Piñera. Yo me acuerdo en la época cuando ellos andaban, mi teniente, mi capitán, Chadwick, Piñera, Longueira, y otros más, Evelyn Matei, todos andaban enamorados de la guerrera gris con botones dorados. Pero a poco andar vino el cambio, vino la democracia, lo que siempre es saludable para un país, entre paréntesis. Sí, claro. Yo no estoy diciendo que se dé al anterior. Es que a eso vamos. Si hubiera una conciencia democrática tan fuerte en el país después de todo lo que ha pasado el país, yo creo que el voto nulo debería ser mayor. A eso me refiero yo. Bueno, es que allá voy yo. Entonces, ¿qué pasó? Como tuvieron la oportunidad desde el 11 de marzo de 1990 a la fecha, de 1990 al año 23, son hartos años, hartos decenios, y no han demostrado tener la altura de mira, y ha crecido la corrupción, ha crecido el gasto fiscal, ha crecido el Estado, el desmedro del ciudadano, todas las cosas que se habían hecho bien de la AFP, de las ISAPRE, todas las modificaron. Todas modificaron la Constitución de 1980, que no es la misma porque es la de 2005. O sea, ya no es la Constitución de Pinochet. Y aún así no han logrado absolutamente nada. Nos encontramos en este tránsito constitucional. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la derecha se asusta, especialmente republicano, y ahí lo hacen para evitar que haya más nulos, le dice: señoras, señores, si ustedes no votan republicano o ustedes no votan por la derecha, va a ganar la izquierda, porque la izquierda va a hacer lo que quiere con la Constitución. Fueron a despertar al Hospital Atelier, fueron a hacer esto otro, porque el gobierno también está dividido. Si no manda Boric, manda. Por esto se fortalece la gran ganadora con esto es la Carolina Toá. A partir del miércoles, a partir de pasado mañana, acuérdate las instrucciones que van a salir, cómo se van a reforzar los equipos en La Moneda. Entonces,
ese temor hizo que mucha gente que quería votar nulo no votó nulo y quería convencer a los que iban a votar nulo para que votaran por republicano. Y yo les preguntaba, les decía, convénzame. La noche anterior estuve con 10 personas, le dije, convénzame ustedes que yo no... Pero ¿cómo voy a votar nulo? Yo voy a votar nulo por esto, 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 otro. Ahora convénzame ustedes por qué no debo votar nulo y díganme por quién debo votar. Claro. No fueron capaces. No fueron capaces porque el discurso de ellos no tenía aguante, no tenía sostén, Sustrato, no tenía claro. soporte. Sí. En definitiva, mucha gente no votó nulo por temor a que ganara la izquierda y votó por republicano, sin siquiera saber por qué republicano estaba votando. Y eso te demuestra que a nivel nacional los republicanos en 15 de 16 regiones sacaron un consejero constitucional. Un acto inédito. Entonces, si tú quieres hacer un parangón y nos vamos al año 1918 y al 1933, en la República de Weimar, en Alemania, existió lo que se llama la trancada de la pelota. Y por eso es que surge el partido nazi con fuerza, porque empezaron como minoría, después fueron ganando y le trancaron la pelota al sistema de tal forma que pudieron después sacar las leyes que los favorecieran. ¿No te parece incluso un caso similar ahora? Que incluso no estoy hablando del nazismo, estoy hablando de la corriente política del nacionalsocialismo como fuente o corriente política. Acá pongamos el nombre que sea. ¿No te parece a ti similar que estemos en una especie de anomia, de una carencia de norma política, y precisamente un grupo empieza a aparecer y vaya a dictar normas, porque ahora va a tener una disyuntiva republicano? En una parte van a haber republicanos que no quieren esta nueva constitución y van a haber otros, lo que está liderando el profesor Silva, que sí van a querer hacer esta nueva constitución. Y ahí el partido corre el peligro de tener una división. Y la segunda derivada de la división del propio Partido Republicano es en que si mantiene el líder natural que ellos tienen, que es Jack, y el Jack nos da un paso al costado, van a tener problemas con los republicanos que no quieren a Jack como líder, o a mucha gente que siendo simpatizante republicano no le gusta a Jack como líder. Claro. Ese es el tema. Hay gente muy buena en el Partido Republicano, porque uno nunca puede meter cierto a todo el mundo en el mismo saco. Hay gente que tiene excelentes intenciones, a mí me consta. Y están por mantener la Constitución actual, entendiendo que el proceso que se ha dado acá es parte del proceso, el proceso de cambio de Constitución es parte del proceso revolucionario. Es que eso tampoco hay que perderlo de vista, ¿cierto? Lo explicó bien aquí, de hecho, en Contracultura, el coronel Martínez, que tú mencionabas hace un rato, el padre sí, que muy bien mencionaste, el padre del nulo. Yo le puse. Sí, claro, tú lo pusiste así ayer en un programa, yo lo estaba viendo y dije, no, ya, hace tiempo que le puse el padre del nulo. Hace tiempo, cuando empezamos con él. Bueno, él explicaba, según su análisis de inteligencia, porque él es experto en inteligencia nacional, en situación de retiro, el coronel Ricardo Martínez, a quien se está escuchando le mandamos un saludo. Él explicaba que el proceso de cambio de constitución era parte, en el fondo, del proceso revolucionario en sí. Entonces, por eso había que trancar la pelota de alguna manera. Y el voto nulo servía para eso, ¿cierto? Y para quitarle legitimidad y todo este tipo de cosas. Entonces, eso claro, es fundamental entender eso y no perderse tampoco. Ahora, lo que pasa que el coronel Martínez tiene razón. Pero cuando tú haces una maniobra de inteligencia de esta naturaleza, existe la maniobra de contrainteligencia. Como una maniobra de contrainteligencia era atacar la opción nulo y a quienes estaban. Y de hecho, por eso que se crea todo este tema del traidor, de aquí y allá, ¿no saben? Hoy día una señora que era cantante y que fue comadre de Pinochet, de general Pinochet, decía y retaba que los nulos eran tontos, que la gente que votó nulo eran tontos, eran tarados. Entonces yo le decía, y lo dije varias veces, ¿cuál es el factor moral y ético que tiene una persona por otro ciudadano al decirle que es tonto, tarado, por el solo hecho que él vaya a votar nulo? No, que eso es impresentable. Ese que impresentable, nulo, claro. Pero sin cosas que vea el programa. Y hay gente que vota nulo, el que vota nulo, y de hecho tú recién saludaste a los republicanos. Yo también los saludé, también los felicité, porque nosotros en definitiva queremos lo mejor para el país. Exacto. Pero también le damos la opción de que esto se maneje bien. Nosotros jamás hemos tratado de tarado al que votaba por republicano o que votaba por el móvil, que votaba por... Le dijimos a la persona, vote por quien ustedes crean que es lo más conveniente. Es que esa fue la diferencia. Claro, aquí se le dio información a las personas para que ellos tomaran sus propias decisiones.
Por lo menos yo no recuerdo en este canal haber llamado jamás a votar nulo. Creo que una vez yo dije, si a mí me preguntan, yo votaría nulo, y después dimos razones para ello. Pero tú no puedes atacar a una persona por ejercer su derecho al sufragio. O sea, eso es ser prácticamente, ¿es ser qué? Es ser un dictadorcillo, ¿cierto? Eso no es compatible con un partido, un dictador bananero, es de una bajeza tremenda. Entonces, además, ¿cuántas personas hemos hecho un trabajo aquí por defender lo que creemos que es correcto, ¿cierto? Y creo que nadie se merece un trato de esa manera, y tampoco tú puedes meter, como siempre, a todo el mundo en el mismo saco, entendiendo además que claro, hoy día la ciudadanía, los partidos políticos tienen que, si le van a pedir algo, tienen que pedirlo agachando el moño prácticamente, porque tienen una pésima evaluación ciudadana. Entonces, ¿con qué cara también te arrojas ese...? No, es que yo lo encuentro de una bajeza impresentable. Eso nos sirve también para conocer a mucha de la verdadera derecha chilena. Es que precisamente, como tú lo planteas, me gustaría que si pudiéramos definir qué es la derecha chilena, dónde está, cuál es el verdadero domicilio político. Y tú me ibas a decir, otros están en carpa, otros están en palafito, otros están en una nave espacial, otros viven en un camper, otros andan en un motorhome y otros están en una casa en tal parte, claro, porque no están en la misma armonía. Es algo que como que desapareció por las actitudes, porque de hecho cuando la gente va ayer y le pide a Charper y a Yaguán que renuncien con unos letreros que no creo que lo hayan hecho en una hora, pero bueno, es por algo. Es porque la gente dentro de las mismas filas se hastió. Es más, hay gente de Renovación Nacional que dice, no sé si será Mario Desbordes, no se lo puedo atribuir bien, pero algo escuché por ahí, que no quieren negociar nada con República. Entonces, ¿qué tipo de derecha tenemos? Claro. Es que no están pensando ahí de nuevo volvemos a lo mismo, los intereses mezquinos de la política, ¿cierto? Nadie piensa en Chile, sí, en el fondo. Si lo que tenía que haber hecho Republicano era evitar el voto nulo y haberse puesto ellos los pantalones, haber dicho, nosotros vamos a defender esto, no se preocupen. Claro. Juntos somos más fuertes, somos el partido de Chile. Yo se los dije una vez en una reunión, cuando ustedes dejen de pensar en la derecha y piensen en que es el partido Chile primero, ahí la cosa va a cambiar. Me miraron como un extraterrestre. Claro, porque el partido Chile para ellos no existe. Pero yo te voy a decir una cosa importante, ¿eh? Dios nos protege de una forma muy extraña. ¿Sabes tú que Chile de una u otra manera se salva un poco por determinadas situaciones? Porque así como no hay un domicilio conocido bien para la derecha, ¿cuál es el domicilio conocido de la izquierda? Está tan fragmentada como la derecha. Se está metiendo por un lado Convergencia Social, se perdió el PPD por completo, no tiene ninguno, la Democracia Cristiana no tiene ninguno. Por otro lado, el Partido Comunista, y lo dijo Pepe Out en un programa, dijo el PC se fue a la chu. Se le salió. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el que de antaño siempre se ha mantenido unido y doctrinario, esa era cosa de mirarle la cara a Lautaro Carmona, ¿no? Claro. La cara funeral que tenían los PS, todo. ¿Por qué? Porque ellos saben que perdieron y por paliza. Lo que pasa que el temor que yo tengo es que el republicano no sepa capitalizar este triunfo. Porque incluso cuando Kast hace el discurso dice, bueno, aquí no hay nada que celebrar, aquí no ha ganado nadie, aquí esto otro. ¿Cómo que no haya que celebrar? Si esto costó trabajo. Esto ya no era un puerta a puerta, era un ventana a ventana, era conversación de todo ello, era un whatsappeo brutal, Telegram, todas las redes sociales. Lo que pasa es que acá hay un agente, voy a decir un agente de inteligencia, una AI, que también, si lo vemos al revés, es inteligencia artificial, es un IA, que es la red social. La comunicación de la red social de ciudadano, con ciudadano, sin límites, sin frontera, sin clase social de por medio, sin trabajo de por medio, que en la noche cuando llegaba a su casa se metía a un chat o se metía a un canal y veía y decía, voy a escuchar lo que dicen estas personas. Se generó cierta conciencia ciudadana sin influenciar mañosamente, sin pedir voto, solamente aclarándole ideas, conceptos y cuestiones, y la gente fue capaz de reaccionar y responder adecuadamente
Ese es el problema, que no quieren reconocer. Así se hace la política, pues, amigo mío. Así debería ser la política. Así debería ser la política. No lo van a reconocer, Carlos. Claro. Carlos, y no lo van a reconocer. No lo van a reconocer. Las marchas, cuando fuimos a Santiago, paraba la moneda, a mí, yo logré que conmigo ahí me pegaron con un palo, me quebraron el teléfono, toda la cuestión, y nosotros solamente estábamos comunicando. Y eso fue fuego amigo, sin entrar en más detalle, pero fue fuego amigo. Supuestamente. Fue fuego amigo en su inicio, y después le agarró otro porque yo tenía el teléfono incluso del RCT y me llegó la otra patada por el otro lado, y yo ni me moví, acostumbrado uno como es, a aguantar palos y cuestiones. Yo no me moví, pero en definitiva el dolor de saber después y averiguar quién habían sido, y más encima me trataron después de zurdo. Y yo estaba con una persona que más de derecha no puede ser, esposa también de un dueño de un canal, y me dice, ese que está ahí fue, fuimos, lo seguimos, fotos, y era fuego amigo. Entonces eso te demuestra de que había nerviosismo, un nerviosismo generalizado en las propias filas, porque había una desconfianza suprema, y yo me acerqué a las personas de más edad, y las personas de más edad le dije yo, ¿cuál es su principal temor, señor? Estaban entre los 70 y los 80, en que yo no quiero pasar por los 50 años atrás, no quiero volver a lo mismo. Ese es mi gran temor, y no quiero que mis nietos pasen por lo mismo. O sea, ya decía, mi hijo, bueno, tiene su vida hecha, mi hijo está en esta onda, pero no quiero que mi nieto, que no sabe. Entonces, esa es la persona que en definitiva reaccionó. Y también hay que decirlo que hay jóvenes, pues hay jóvenes que la tienen más clara, que se dieron cuenta. Y como el voto era obligado, evidentemente, pero no podemos descalificar la opción nulo. Si hay una mesa en Santiago donde el candidato más votado fue Silva con 31 votos, pero en esa mesa hubo 38 nulos, po. O sea, ganó el nulo. Claro. Pero nulo no iba de candidato. Entonces, como dijo una amiga mía, nulo es igual a nadie. Por lo tanto, vota por nadie. Claro, claro. Ahí se están configurando una serie de cosas bien complicadas. Primero, tenemos la figura que se habla mucho en Estados Unidos, todo el watchdog, ¿cierto? Este perro guardián, sí. ¿Cierto? Que está encarnizado en ciertas organizaciones en Estados Unidos que se dedican a la vigilancia de la política, a la vigilancia jurídica, etcétera, a trabajar un poco en este tema de la transparencia. Hoy día, y me da la impresión de que la clase política en general, y esto puede ser un gran escollo para el Partido Republicano particularmente, si es que sigue con esta misma actitud, ¿cierto? Hoy día el nulo se transforma en ese perro guardián, ¿cierto? Estos guardianes de Chile que están defendiendo, están viendo cuál es el curso de acción que van a tomar ellos, y si se llegan a desviar de ese curso de acción, la gente se los va a cobrar, ¿cierto? Además que es gente muy informada. Estamos hablando de gente que ha logrado entender en profundidad lo que está pasando en el país, ¿cierto? Y por eso se han atrevido a ir un poco más allá, a romper con el paradigma, de decir, ¿sabes qué? Yo me voy a arriesgar y voy a quitarle el piso a este proceso, pero voy a tomar un riesgo, voy a tomar acción. Y eso para mí representa de alguna manera el voto nulo acá. ¿Cómo ves tú cómo va a lidiar, crees tú, en la derecha en general, el Partido Republicano y también la izquierda? Porque sabemos que por lo menos la izquierda estamos absolutamente convencidos de que son globalistas y están trabajando para esta agenda globalista. ¿Qué crees que va a pasar ahí? Mira, en primer lugar, antes de ver qué va a pasar, en primer lugar tenemos que establecer que la figura del watchdog la tenemos que ejercer todos. Pero tenemos que ver cuál es la función. ¿Vamos a ser perro de defensa, perro de ataque? ¿Vamos a funcionar individualmente o vamos a funcionar como jauría? ¿Por qué? Jauría ordenada en todo caso, porque en definitiva, en el menor de los intentos, cuando quieran pasarnos un gato por una liebre, tenemos que estar atentos para ejercer el ejercicio del control, no de la fiscalización, del control de esto, porque pueden haber daños o efectos colaterales que pueden ser muy complejos. Porque aquí se abren dos grandes aristas a lo menos. Una, que van a ser los que están o se sienten o creen que están y tienen que ver el tema de la derecha, y los que van a ver el tema de la izquierda, porque el centro está borrado, no existe. No, esta elección lo demostró. Claro.
Claro, y por eso que la prensa extranjera habla de esta derecha radical, pero lo hacen con fin propagandístico progresista Sí, claro. 2030. Sí, claro. No lo hacen con análisis objetivo No. politológico. Por lo tanto, cuando tú dices, tenemos por este lado a esta ultraderecha, bueno, ¿y qué va a hacer la ultraizquierda y sus derivadas? Van a estar mirándose. Y ellos, como clase política, van a tratar de inferirse entre ellos el menor daño posible. El menor daño posible, porque se les complica mucho el juego. Te pongo un solo caso. Si eventualmente la gente pidiera bajada de sueldo, de acuerdo a la OCDE, los parlamentarios que más ganan, los políticos más ganan, están en Chile. Ganan 33 veces los sueldos base del país. Entonces, el tema, como pasa un poco por un tema económico fuerte, y eso es lo que también duele, acuérdate que se habló del valor del voto. La cantidad de plata que se perdió o que se dejó de ganar por los votos nulos llega casi a los 2.000 millones de pesos. ¿Ya? Lo que no es poca plata. Entonces, ellos van a tratar, cuando ellos, estoy hablando de la clase política, de una u otra manera, tratar de consensuar, van a tratar de conversar entre ellos y llegar a buscar un equilibrio, un justo equilibrio que los deje felices a ellos. Y ahí es donde el watchdog tiene que estar claramente dispuesto a decir, es que esto, si tiene muchas letras chicas, nos va a complicar. Porque, por ejemplo, la hoja que se presentó ahora, hoja de ruta de 90 páginas, tiene 900 indicaciones que no están consideradas. O sea, ya la constitución que están presentando tiene tantas indicaciones que va a ser muy complicado poder llegar a un buen puerto. De tal manera que en algún minuto va a haber una pelea, o van a tratar de demostrar que hay una pelea. Y ahí es donde nosotros no tenemos que comprarla. Claro. Tenemos que tener propios constitucionalistas que votaron nulo, que nos ayuden a analizar esta nueva constitución para después informar a lo que viene el 17. Entonces yo creo que en un minuto dado la izquierda radical, ¿qué va a decir? No quieren desbancar con esta constitución e impedir que sigamos los 3 años de gobierno que nos quede. Entonces pueden tratar de buscar o incentivar que una persona dura que esté en el gobierno, que yo creo que ahí está el puesto de Carolina Toá, porque Carolina Toá con esto se desmarca de la Vallejo y de varios más y demuestra su fuerza. Porque va a tener que decir, tenemos que reforzar el equipo para tratar de revertir esto. No nos pueden ganar porque estamos en el poder, porque nosotros estamos gobernando, claro, y están haciendo con nosotros lo que quieren. Y ahí se va a provocar una fractura que ni con el mejor cemento que existe la vamos a poder pegar. No lo vamos a poder pegar, Carlos. Entonces ahí, sin ánimo de especular, ahí va a surgir el conflicto y podemos llegar a tener una crisis muy compleja, tanto más compleja que la que tuvimos el 18 de octubre, pero con la diferencia que ahora no habrían el tipo de daños que tuvimos. Sería por otra vía, sería daños focalizados a determinada estructura de la autoridad. Fíjate que a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que hemos ido a la moneda, efectivamente, la moneda está súper protegida y todo el tema. Además no está el afán destructivo, pero en el lugar donde van a sesionar estas personas, yo creo que la gente se va a manifestar y se va a manifestar con dureza. La gente ya no va a actuar, va a cometer incivilidades, van a haber demostraciones de incivilidades, rayados, pinturas, manifestaciones. Yo creo que nos van a tratar de nuevamente molestar en los canales, a bajarnos programas, a hacer una gran cantidad de cosas, porque el daño que se influenció ahora es tan grande que están en este minuto tomándose el trago amargo. Pero la próxima semana no va a ser así, buscarlo. Van a estar ordenadamente trabajando y van a tener que de alguna manera buscar la negociación. El problema es con quién van a negociar. Sí. Y ahí es donde el republicano tiene que tener el ojo. ¿Quién negocia y quién negocia? Bueno, me imagino, claro. Me imagino que van a pedir. Sí. Me imagino que también van a tratar de fracturar esto, ¿cierto? Porque totalmente. Eso de alguna manera fue lo que se hizo con el 63%, que mucha gente ni siquiera se fijó en ese pequeño detalle. Era obvio que iban a tratar de fracturar esa fuerza y terminaron agarrándose los más pajarones, digámoslo, con los otros, porque tú votabas nulo y porque el otro votaba republicano, ¿cierto? En eso terminó el 63%. No nos olvidemos de eso. Mira, yo quiero hablar de otro delito, quiero hablar de otro verbo rector. Lo que hicieron después del 63% del rechazo es violaron
la Constitución, violaron a Chile, lo violaron. Un grupo de matones se pusieron de acuerdo y después dijeron que esta víctima era una víctima provocadora, incitadora, agitadora, víctima ideal llamada Chile porque era paja. Modificaron la norma, la legalizaron, pero quedó deslegitimada. Pero en este caso, como ya está en este juego y entró el Partido Republicano evidentemente, y ahora se empieza a buscar una nueva estructura, ahora no va a ser violación, ahora sí va a ser una fractura expuesta a este edificio llamado institucionalidad chilena. Porque cuando nosotros hablamos del mamarracho, del arcocino y todo, y vemos, y yo tengo acá al frente en mi pantalla los fundamentos del orden constitucional, ya al tiro, en el capítulo 1 me estoy dando cuenta que nos dejan la Constitución en la mejor forma para Chile. Y el artículo 2 y el artículo 3, y después. Entonces, ya estoy dándome cuenta que se está yendo para un lado. Y cuando quieran los otros agregar o poner más indicaciones, indudablemente que se les va a romper, se les va a fracturar y va a entrarle por todos lados el agua. Porque el problema es en Chile, ¿quién va a hacer el control de daño? ¿Qué institución, qué organismo va a hacer el control de daño? ¿Los 8 que están ahí en la Constitucional? No creo, no lo van a lograr. Entonces, ¿cuál va a ser la persona más razonable? La persona más dispuesta a conversar y a negociar. Si ese es el problema, estamos con una escasez de mente brillante para controlar y manejar estas cosas al interior de los eventos partidistas, pero que piensen por Chile y no con el espíritu partidista de su tienda política. Claro. Que más encima están pasando por problemas doctrinarios. En este caso, se doctrina en la defensa del país. Chile, exacto, país próspero, claro, país emergente, que vuelva a la situación económica, que no estemos preocupados de lo que va a pasar mañana, que no necesitemos comprar tantos chicos, que ordenemos esto. Esto es lo que queremos hablar contra el terrorismo, esto lo queremos hablar con el tema de migración, esto es lo que queremos hacer en materia económica, en materia de educación aquí y allá. Pero ¿a quién tienes tú que no solamente esté con canto de sirena, sino que ponga el articulado que corresponde? Estamos discutiendo si la ESI va o la ESI no va, si los niños los va a moldear el Estado o no. Estamos en ese escenario. Por eso que la gente está aburrida. Porque hay gente que le gusta determinadas cosas y otros no. Pero la mayoría de la gente está en función de sus propios intereses y dice, pues esto no va para ningún lado. Pero yo te digo, ¿a qué personaje tenemos en este minuto que nos dé claras demostraciones de tener un equilibrio democrático con visión de líder, estratégica y de futuro? ¿A quién tenemos? El que esté en el área del poder. Nadie. ¿No tenemos a nadie? No, y que dé la confianza además, ¿cierto? Porque ¿cómo te explicas tú que yo lo dije esto en un programa anterior cuando se habló de este tema de... Yo lo dije, parece muy raro, sospechoso que además los partidos políticos no quieran canalizar toda esta fuerza, ¿cierto? Este descontento. No, a esa gente la ignoran simplemente. Como lo que pasó acá con la gente, por ejemplo, del voto nulo. Y que no solamente fue ignorado en la política, fíjate tú lo que pasó en el tema de comunicacional, ¿cierto? Había una periodista en un canal, creo que era Megavisión, que cuando un expositor que estaba ahí en el programa empezaba a explicarlo el voto nulo, ella le hacía hincapié varias veces en que tratara de demostrar de que esto era una cosa al azar, de que estaban votando nulo, y el tipo que estaba ahí exponiendo, yo no sé si se manejará tanto comunicacionalmente, me dio la impresión de que no, que él simplemente estaba tratando de exponer lo que fue a exponer, pero ella se notaba que le soplaban por la muela, que se llama, ¿cierto? El director seguramente, y le decía, oye, pregúntale de nuevo si fue intencional o no, pregúntale de nuevo 3 veces, le preguntó. Entonces también, ¿por qué no quieren, el hecho de que no quieran llamar a esa gente hacia su molino puede demostrar perfectamente que a lo mejor son disidencia controlada. Si eso no es menor. Eso no es menor. Por eso que anda un meme con los periodistas, conductores de televisión con el cuello alargado, y se quedaron con cuello. Porque ellos en los matinales y en los programas políticos demostraron sus preferencias políticas. Porque no había ningún periodista que en definitiva, en forma objetiva, dijera, bueno, explíquenme qué es lo que es el nulo. Porque cuando una persona dice, es que explicar el nulo no es difícil. Espérate, perdona que te interrumpa, al coronel Martínez no lo llamaron, ¿cierto? No lo llamaron. No, solamente canales de YouTube. No, de hecho el coronel Martínez recibió fuego amigo. De hecho, yo
Yo tengo las transparencias de Coronel Martínez. Es que eso es lo que no sabe la gente que no está en los canales. Esos son los detalles que no saben, pues, amigo mío. ¿Cierto? Claro. Pero fíjate que cuando tú... Qué bueno que tocaste ese tema. Buenísimo, porque cuando tú analizas la diapositiva del Coronel Martínez, tú te das cuenta al tiro que lo que él hace es desmenuzar el articulado de la norma. No hace nada más. Exacto. No le agrega ninguna cosa de su cosecha. Le da una interpretación valórica, sino que dice, esto es lo que está. Esto es lo que va a suceder. O esto es lo que puede pasar. No dice otra cosa. Y eso es lo que la gente de los medios de comunicación abiertos no quería escuchar. Pero no quería escuchar primero por la parrilla programática y segundo por los propietarios de los canales. Porque si tú te das cuenta que una persona que manejó esto está otro lado, como el señor Sutil, que iba candidato, yo pasé por el Maule y no había un árbol prácticamente en la ruta que no tuviera una foto de él. Ganó, sacó 13, casi 14%. Y por la ley de paridad no quedó y quedó otra persona. Eso él no lo esperaba. Pero tenían puestas todas las fichas, las campañas con dinero, que las campañas cuestan plata, pero en definitiva lo que quieren ellos es poder. Por eso que Lord Chesterfield decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces muchos están con la mirada, que sobre todo los empresarios progresistas, que más daño le hacen al país que otros, porque en definitiva tienen el poder económico, y si son progresistas están mirando a otro espacio más complejo, que a veces uno no tiene la capacidad de poder visualizar, porque no están las reuniones de negocios, sí. uno no viaja a hacer negocios fuera, no, ¿me entiendes? ¿No? A China, de entonces, repente, claro. Es como que cuando critican al chino que va a comprar aceite a Argentina, claro, o que va a echar benzina, o que va a comprar esto, ¿por qué va? Porque es más caro o más barato. Va porque es más barato, y cuando Chile estaba más barato venían los argentinos, porque la gente siempre anda buscando la opción mejor para sus intereses económicos y para que le rinda el dinero y pueda llegar a final de mes, porque ese es el problema del ciudadano común y corriente. Entonces, cuando él dice el voto nulo es un voto de repudio y de protesta pacífica, eso es lo que dice el coronel Ricardo Martínez, y dice que el voto nulo en realidad va a ser considerado como una forma o una manera de abstenerse en forma activa en una elección. Y él incluso habla de la abstención pasiva. Y la abstención pasiva y dice cuando el elector no asiste al local de votación. Por lo tanto, aquí, como era el voto obligatorio, solamente 430.000 personas son las que ya han dejado constancia en Carabineros, porque por 200 kilómetros no podían ir a votar. O sea, la gente que fue a votar fue mandatada por una obligación legal de acuerdo a la ley 18.700 de votaciones populares y escrutinio, pero en la urna lo hizo con una espontaneidad clara. Entonces, como hoy día le dolió, ¿qué dijeron? Es que la gente no sabía votar, por eso votó por uno y por otro. No, es que ese es el voto nulo. Votar por una o más preferencia es un voto, es anular el voto, es un voto nulo. Pero no significa no votar es el blanco. Entonces te das cuenta que le buscaron. Pero ¿cómo no va a ser claro? ¿Cómo no hay gente que le está bajando el perfil a esto? ¿Cómo no va a ser importante? ¿Tú te acuerdas lo que decían de la Constitución, vamos a decir, de Pinochet, que sabemos que tiene la firma de Lagos? Pero ¿qué es lo que decían? ¿Por qué había que cambiarla? Porque tenía un origen, ¿cómo era la palabrita que usaban? Un origen... fascista. No, decían que tenía un origen que había nacido dentro de la dictadura, ¿cierto? Dentro de las paredes. Claro, entonces... El origen no era diplomático, había hecho en una sala con 4 paredes. Eso, ese era el mayor argumento, que no me acuerdo la palabra específica, pero ya la van a poner nuestros amigos en los comentarios abajo, porque uno se olvida. Pero ese era el gran argumento. Imagínate esta constitución de ahora, porque partió quemando el metro, después saltándose el plebiscito donde se daba todo por terminado, ¿cierto? Con el artículo 142, fin de la historia, y después la cocina política. Ahora el Ismatei está hablando de un tercer proceso. O sea, legitimidad. Ellos decían que la Constitución tenía un problema de legitimidad. ¿Y qué legitimidad tiene esta Constitución que quieren hacer ahora? Ya esto, el voto nulo más el voto en blanco, más el hecho de haberse saltado el proceso anterior, demuestra que esto no tiene ninguna legitimidad. De hecho, están creando una herida perpetua que va a estar en Chile. Porque ya no tiene legitimidad esto. Por eso yo creo que hay que parar este proceso, hay que pararlo de una vez por todas. Bueno, precisamente, si tú haces una constitución normativa como la nuestra,
entre cuatro paredes, que la Comisión Ortúzar se demoró creo que 8 o 10 años en hacerla, se demoró mucho. Está Guzmán también, y hubo un plebiscito que fue el de 1980, que dicen que fue un fraude, lo que haya sido. Se le dio una condición de legal y legítima. Lo que pasa que la ilegitimidad es porque ellos querían que la hiciera Le hicieran un ellos. Congreso, que la hiciera. Claro. Pero si no había Congreso, era un imposible. No la hizo ni siquiera la Junta de Gobierno. Claro, pero yo te Era digo, claro, el área bajo el argumento de ellos, bajo el mismo argumento de ellos, este proceso es ilegítimo. A eso voy yo. Exacto. Entonces, allá iba yo. Si ellos te están diciendo que la otra fue ilegítima, bueno, y esta que no, que con la diferencia de que en la de 1980 no hubo un plebiscito anterior donde la gente rechazara lo que se iba a hacer o rechazara la otra constitución, porque veníamos de la de 1925. Pero en cambio acá el agravante, ¿cuál es? Y la gente dijo que no, la rechazó por una amplia mayoría, y después igual insistieron, reiteraron y la metieron. Y sin plebiscito de entrada también, po. Más ilegitimidad todavía, sí, claro. Bueno, entonces eso hace que sea triplemente ilegítima. Claro. Esta es más ilegítima que la de 1980, si queremos hablar del mismo idioma. Claro. Increíble. Esos son los pequeños detalles que hacen la diferencia, ¿cierto? En este tipo de cosas que tratamos de no perder de vista, claro, en este programa. Claro. Lo que pasa que perdón, a mí lo que yo encuentro grave es que en definitiva se cambian las bases constitucionales de la Constitución, porque cuando tú quieres modificar y le ponen estos 12 bordes, es lo que te provoca el entrabamiento. ¿Cómo lo van a hacer? Debería ser por algo mejor, y ahí está el problema. ¿De qué forma lo pueden dejar mejor? Pero han hablado, por ejemplo, de proscribir al Partido Comunista en esta genial propuesta porque ¿qué es lo que quieren hacer? Nadie sabe, no. ¿Cierto? Lo único que se habla de un Estado social democrático, ¿cierto? Un Estado fascista, en el fondo, que controle absolutamente todo, con un Estado gigantesco, donde los derechos de los ciudadanos quedan en absolutamente nada. Si vimos el mamarracho anterior, donde le quitaban absolutamente, pero todo a la gente, sí, digamos un buen chileno, a la gente la dejaban en pelota frente al Estado. Porque eso es sin tierra, sin propiedad privada, sin nada. Sin derecho sobre sus hijos, nada, claro. Ese va a ser un punto de inflexión que va a estar en los primeros artículos de la nueva Constitución que nos van a presentar. Porque el logotipo que tiene ahora la Constitución, que ya está lista, que terminó en abril, habla de proceso, le pusieron proceso constitucional como parte de un proceso, que es la que van a ir a votar ahora los 50 consejeros constitucionales, y que en definitiva también tienen un quórum. Pero cuando tú redactas una constitución, cuando tú hablas, tú tienes que hacer una constitución que tenga la generalidad, o sea, que el bien común prime por los intereses particulares. Entonces, en lo que era el artículo 7º anterior de la Constitución número 2, que hablaba de que ninguna magistratura, ni persona, ni grupo de persona podrá atribuirse ni a una pretexto circunstancia extraordinaria otra autoridad o derechos que los que expresamente se hayan conferido en virtud de la Constitución o de la ley, ahora va como artículo 10. Pero afuera de cambiarle los nombres, o fuera de cambiarle los números, perdón, tú tienes que entender cuál es el espíritu legislativo de la Constitución que va a hacer. ¿Para qué la va a hacer? ¿Para que el Estado sea más fuerte? ¿Para que la nación prospere? ¿Para que Chile sea más grande? ¿O colocándole o imponiéndole limitantes para su desarrollo? Porque para eso están las demás leyes, las leyes que surgen por áreas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar observando, como lo dices tú muy bien, estos watchdogs, que no nos pasen este gato por liebre y en definitiva nos presenten una constitución que aparezca como más atractiva, pero en definitiva no lo sea, no lo sea en la sustancia, lo sea en la forma, pero no en el fondo. Sí, claro. A nosotros lo que nos tiene que interesar es el fondo de la Constitución, en cada uno de sus artículos.
Y ahí a mi juicio no está. No está. Es que el solo hecho de que la clase política más ineficiente que ha tenido el país, la peor evaluada, ¿cierto? Con la gente menos preparada, donde cualquier payaso se presenta de candidato a cualquier cosa, que ahí ya parte la estafa, ¿cierto? Porque no tienes las competencias para poder hacerlo. Claro. Y más encima quieren redactar la constitución que va a regir a Chile por ¿cuánto? ¿Por 100 años? O sea, si esto es tirado de las mechas por donde tú lo mires. Si lo que pasa es que hay que empezar a pensar con la cabeza, si el país está en las situaciones que está, porque no estamos pensando con la cabeza. Entonces, no Claro. resiste análisis esto. Entonces, más encima quieren, que los frescos quieren redactar una constitución nueva. Si no tienen ni abogados ni expertos constitucionalistas, esa gente muchas veces las dejan fuera y ponen cabros jóvenes que no tienen idea, ¿cierto? Que tienen cero formación politológica, algunos de la derecha, porque ese es el gran problema. No entienden contra lo que están peleando, tampoco les interesa defender. Porque están ahí por el juego político, pero no por Chile. Es una gran oportunidad, ¿cierto? Servir a la política, servirse de la política y ganar un tremendo sueldo por ser simpático, porque tú ya sabes cómo es la política en Chile y hace muchos años. Oye, tú tienes bla bla, ¿por qué no te metías a la política si todo el mundo dice lo mismo? Ese es el único argumento. Claro. La misma gente incluso pide esa gente. Oye, si tú tienes bla bla, ¿por qué no te metes en la política? Bueno, y ahí han surgido pseudo líderes que se creen el cuento. Claro. Que proponen ideas que son impracticables. Mira, en el artículo 3º de esta constitución que se nos va a presentar salvo que la corrijan los nuevos consejeros constitucionales, dice artículo 3º, Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Entonces, este artículo, que es súper general, ¿cómo le damos vida en definitiva al Estado? ¿Cuál va a ser la línea de bajada? Porque este es el único del artículo 3º, no dice nada más. Claro. Para los efectos que ¿dónde va a estar la responsabilidad fiscal? Porque la responsabilidad fiscal no necesariamente está bien adecuada al Estado, porque ¿quién va a defender que el Estado cumpla con la responsabilidad fiscal, cuidando, por ejemplo, los dineros, evitando que se den bonos? O sea, ¿cómo tú con esta Constitución vas a evitar el populismo? Voy a hablar del populismo democrático. Sí. ¿Cómo lo vas a evitar? ¿Cómo lo vas a controlar? Y voy más allá, incluso es un chiste, porque no respetaron ni siquiera lo que votó la gente en el plebiscito anterior y van a empezar a dar derechos y decir que en ese párrafo que garantizan derechos. ¿Qué derecho van a garantizar si no son capaces de respetar el derecho al voto a las personas? Si esto es una falacia, esta cuestión. Claro, mira, yo te voy a enviar no sé si tienen la constitución que tienen hecha ahora. Sí, me la mandaron, pero mándamela de todas maneras, porque a lo mejor tienes una versión, no sé si... Te voy a enviar para que... Sí. Te lo voy a enviar. Nosotros vamos a tener que hacer un programa sobre esto, incluso antes de que empiece a funcionar el 7 de junio, los nuevos constitucionalistas que van a actuar, porque le digo constitucionalistas porque eso es lo que van a hacer, una constitución, para que después veamos qué es lo que van a cambiar de lo que ya está propuesto por los 24 y de qué forma lo van a cambiar o no. Porque no sacamos nada nosotros con participar en diciembre si no hemos hecho la pega en noviembre, en octubre y en septiembre. No sacamos nada. Estoy hablando de reversa. ¿Por qué? Porque nos van a presentar algo, claro, la gente va a decir que hay que rechazarlo igual. Sí, está bien, pero verifiquemos, porque ayer entregamos algunos un cheque cruzado, otro un cheque en blanco y otro al portador, de acuerdo a las preferencias políticas. El problema es que el cheque se tiene que igual que cambiar y girar contra los fondos que están en una cuenta corriente. Así opera esto. Sí. Entonces la pregunta es, ¿hay plata en la cuenta corriente? ¿Hay restricciones? ¿Cómo se va a hacer? Entonces yo soy de la idea, y no solamente yo, sino que otras personas más, que tenemos que estar, y tú lo planteaste con el Watchdog, verificando que esto se cumpla y adecuadamente y que no hayan volteretas ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo, y que sea transparente.
va a estar súper transparente. Ojalá que por algún canal se estén dando las sesiones de la nueva constituyente, de los nuevos consejeros constitucionales. Ojalá, para que los veamos en acción, para que sintamos, veamos, observemos cuáles son las indicaciones que hacen y cuáles son los aportes que hacen, o si trabajan bien o no. Pues. Ese es el punto. Ese es el punto, Carlos. No podemos hacernos los tontos. El problema es que nos dejarán, nos facilitarán los medios, le pondrán cortapisas, dirán que son sesiones secretas, no sé. No me atrevo a decir. No sé, yo soy de la idea de que en este momento el país no tiene que cambiar la Constitución y punto. Porque todo nació, no está investigado nada, no hay nada aclarado de lo que pasó el 18 de octubre. Y creo que es el peor momento para hacerlo. Y sobre todo con esta clase política. O sea, a mí, yo voy por y ni siquiera es por defender no se trata solamente de defender la Constitución que hay. Es una buena Constitución la que tenemos ahora, porque estamos frente a gente que es totalitaria y que donde metan la mano vamos a salir peor parados de eso. Y además que acuérdate que la derecha siempre hace concesiones con los progresistas. La diferencia es grande. Sí. Los progresistas siempre han tenido un plan. Tienen incluso un plan de dominación mundial. Y la derecha no tiene plan. Nunca ha tenido plan. Sí, siempre fue el tema simplemente económico, que incluso se lo vinieron a imponer de afuera. Pero ellos no tienen un plan. No te dicen, mira, nosotros vamos a hacer esto, un plan bien definido. Y lo hemos visto en las últimas elecciones. Sus planes son simplemente mantener el modelo, seguir usufructuando de él, pero sin ellos poner nada a cambio, ¿cierto? Sin gastar en educación, invertir, en educación, en formación politológica, en temas de filosofía, que es lo que importa, porque por eso se tomaron todo esto, por la adversión que tenía ciertas personeros de derecha, todo este tipo de cosas, y que no le dan ningún tipo de importancia. Entonces, no sé, yo soy escéptico con eso, porque creo que el proceso, lo que empieza mal, termina mal. Lo que empieza mal, termina mal. Y creo que aquí no se está pensando con la cabeza. No, mira, yo estoy súper conteste contigo y tampoco quiero que cambien la Constitución. Yo creo que esta es la mejor Constitución que tenemos en este minuto. Que hay que después ver algunas modificaciones. Por supuesto, de algunos claro. articulados. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Claro. Pero no cambiar la Constitución. Pero en segundo término, yo tengo información de que sí hay un plan que tienen. Lo que pasa es que no lo han dado a conocer transparentemente. Exacto, Carlos. Exacto. El plan lo tienen hecho. Lo tienen hecho. El plan, y tienen planes derivados en sus relaciones con el progresismo, con el mundo exterior y con la ya tan mentada Agenda 2030 y lo que se juntaron en Puebla y lo que se ha juntado acá y lo que se ha juntado allá y lo que le manda y el financiamiento que le dan, del cual tampoco nadie ha investigado absolutamente nada. Ese es el tema, es que cuando tú te metes en esas aristas, ahí realmente empiezas a entender lo que entendemos a lo mejor muchos de los que estamos por esta opción. Y cuando le explicamos a las otras personas cuáles son nuestros argumentos, dicen, no, pero esto no puede ser. ¿Cómo va a ser así? Porque quieren seguir creyendo en algo que no existe, en un fantasma, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que te catalogan de conspiranoico. Entonces te dicen, usted está en esta postura porque usted está asociado a una secta o grupo de personas que quieren esto. No, en lo absoluto. Uno no está en ninguna secta. Si lo único que a uno lo motiva, y por lo menos nosotros las veces que hemos conversado, Carlos, es el hecho de apoyar a nuestros ciudadanos, porque uno tiene una infinidad de amigos y que más encima le preguntan y te dicen, es que no entiendo, es que no lo creo, es que cómo va a ser así, que es así, tenés que entenderlo, tienes que creerlo, tienes que estudiarlo, o yo te explico con papel y lápiz, mira, esto es el Estado, esto va para allá, esto va para acá, esto aquí, así funciona esto. Entonces, si tú me dices que vas a hacer o vas a mantener esta Constitución, pero además vas a ver más adelante qué pasa con los recursos, qué pasa con el tema minero, si va a haber royalty, no, qué pasa con el tema energético, qué vamos a hacer con el tema de la Antártica cuando se revise unos años más el Tratado Antártico, qué vamos a hacer con los recursos naturales, qué vamos a hacer con la OMS, por ejemplo, con la ONU, todo ese tipo de cosas, claro.
Oye, la OMS con la ONU andan amarraditas los dos haciendo tonteras, pues, que a nosotros nos afectan. Entonces, si nosotros no tenemos políticas públicas claras, yo en el área que me desarrollo, que es el área de la seguridad, o que es la que me toca hacer mayor auditoría de trabajo, yo no entiendo, por ejemplo, una cuestión tan sencilla, el artículo 108 y 109 que viene de la Constitución, dice que el general de Carabineros se va a escoger por el presidente de la República entre las 5 primeras antigüedades y va a durar 4 años en el cargo. Y el director de la PDI también lo escoge el presidente de la República, pero de las 8 primeras antigüedades le agrega 3 más, no sé por qué, pero se va a mantener en el cargo 6 años, no sé por qué, y no parece ningún fundamento, sino que dice. Entonces yo me pregunto, digo, ¿y por qué esta diferencia? ¿O cuál es la diferencia? ¿O qué esperen? ¿Esperen que se sobrepase 2 periodos presidenciales? ¿Es el manejo de volver a la policía política? ¿De manipular a una institución en base a información? ¿Qué es lo que quieren? Entonces eso es responsabilidad transversal de todos los políticos que están metidos en esto. ¿Y por qué digo los políticos? Porque los 24 que hicieron esta norma están 12 nombrados por el Senado y 12 nombrados por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, son políticos. Y fueron ministros y fueron parlamentarios. No son personas, vecinos que iban caminando y que los escogieron. Entonces después ustedes hacen esta pega y la bendición se la van a dar estos 50 constitucionales que aparecen ahora. ¿No te parece raro, Tieso? Siempre nos pareció raro. ¿No te parece? Rarísimo. Sí. Rarísimo. Entonces cuando la gente habla de cocina política, claro que es una cocina, pero los chefs, ¿quiénes son los chefs en esto? ¿Quiénes van a presentar el menú? El menú lo van a presentar los 24 y los que vienen ahora a cocinar no nos van a dejar cocinar y a decir, cómanse la comida. Claro. Yo quiero ver si la comida la van a evaluar y la van a encontrar rica, mala, más o menos, le falta aderezo aquí y allá, o le van a decir, repítame el plato porque no califica. Eso es lo que yo quiero ver. Eso es lo que yo necesito ver. Yo también me considero un perro guardián, porque voy a estar observando el cateo de la laucha, porque en las áreas que a mí me interesa, que yo quiero un Estado fuerte, claro, pero quiero un Estado fuerte en la defensa del ciudadano, que no vengan de afuera matando a la gente, que no nos ataquen los enemigos, que tengamos información e inteligencia real y no andar espiando a los ciudadanos. Por el contrario, el que metió las manos, el que metió las patas se vaya preso, y no el que se robó la gallina, no. Claro. Para eso, si no tengo una constitución poderosa, firme, fuerte, que no sea errática y que me entregue los lineamientos que yo pueda trabajar y que realmente modifique o aclare el trabajo del Ministerio Público, que esta era la oportunidad y no lo hacen, ¿de qué estamos hablando? Entonces nosotros no vamos a poder tener un fiscal general valiente como el de Colombia que le diga al presidente, usted me está dando una orden que no corresponde, que es delictiva, por lo tanto yo me arreglo. No lo puede decir, ni lo va a decir. Nuestros vecinos, los peruanos, van a seguir metiendo presos a sus presidentes, nosotros a ninguno, porque aunque metan las manos, o sus ministros, o sean alcaldes y después ministros, no les va a pasar absolutamente nada. El otro día estaban sacando una ley, o sea, estaban mostrando impuestos internos, no sacando una ley, sino que ya estaban metiendo presas a las primeras personas en Chile por, entiendo, por lo que leí ahí, por no pago por temas de evasiones tributarias. Oye, pero ¿y cuándo se han ido los políticos presos por eso? Pero agarran a un Juan Pérez y lo demonizan ahí como si fuera el peor del mundo, ¿cierto? Sin estar justificando lo que hizo, pero no hay ningún... O sea, el Estado se está transformando simplemente en un monstruo de meter miedo, y los partidos políticos también. En vez de preocuparse por lo que realmente las necesidades que tienen las personas. Y eso es lo preocupante. Mira, sí, eso es tan preocupante, y eso va de la mano con una cuestión tanto más importante que tiene que ver incluso con la descentralización del Estado. ¿Qué pasa con las regiones? ¿Qué pasa con los municipios? Pero no solamente el factor económico, sino el factor jurisdiccional territorial. ¿Hasta dónde llega el límite? ¿Qué pasa con las organizaciones intermedias o grupos de personas que se creen que son de una élite, como algunas etnias, que son personas que no se le puede hacer nada ni decir nada porque no respetan nada, porque para algunas cosas son étnicos y para otras son plenamente chilenos? Cuando una institución, como un ejemplo como INDAP, le da 100 millones de pesos a una persona que está privada de libertad y que está metido en un concurso de delito hace rato, y le da esto para que trabaje,
que pueda, no sé, en su campo o en el campo de otro hacer determinada actividad productiva, o que postulan a proyectos de la Corfo, de la excelente agencia económica, o que en definitiva le entregan tierra, entregan con recursos del Estado propiedades, en fin. ¿En qué estamos presencia? ¿En una responsabilidad fiscal, como lo dice el artículo anterior? ¿O hay un derroche estatal del recurso de todos los chilenos? Claro. Entonces hay que definir cuáles son las áreas de defensa. Acuérdate que hace rato que le quieren meter la mano a las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, hay un artículo que está relacionado con las Fuerzas Armadas y Carabineros que fue cambiado en el 2005, que antes estaban para garantizar la institucionalidad de la República. Pero ¿por qué debiera volver a modificarse o a volver al estado original de ese artículo? Porque ¿quiénes defienden a Chile? El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que son las Fuerzas Armadas. Hay una fuerza intermedia que es Carabineros de Chile, que para el 78 fue movilizada, para 1975 estuvo en la frontera, sigue en la frontera, pero ahora la Constitución no está considerada para la defensa de la soberanía nacional, si está solamente para la seguridad interior. ¿Y qué pasa con la gente que tiene Carabineros, el armamento que tiene Carabineros? No lo vamos a poder usar en una guerra en caso de defensa, a no que ustedes no tienen el estatus militar, entonces por lo tanto ustedes no podrían participar en la defensa de Chile. Eso no queda claro. ¿Y cómo lo vamos a movilizar entonces? Pero es que, bueno, ahí está clarísimo cuáles son las prioridades, ¿cierto?, que tiene este Chile actual, incluido a muchos de la clase política, que siempre decimos no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Hay personas, incluso en algunos partidos, incluso en el Partido Republicano, que son excelentes personas. Pero ahí tienes las prioridades, sí, claro, por cierto, del aparato estatal hoy en día, que bajo cualquier amenaza el país no se pueda defender, si ya lo han demostrado. ¿Qué hacían cuando traían a toda esta gente? A nosotros nos censuraban y la prensa demonizaba a los chilenos que decían, oye, pero ¿a quién están trayendo? ¿A quién están? Porque la pregunta era esa. Nunca hubo una cosa aquí, como la trataron de poner, de que no querían dejar entrar gente ni nada. No, eso no existía en Chile. Eso es mentira. El que diga eso es mentira. Mucha gente estaba muy entusiasmada con el tema, incluso de la migración en un principio. Pero después la gente se empezó a hacer preguntas, ¿cierto? Chuta, ¿quién los trae? ¿Por qué aparecen vuelos a las 3 de la mañana? ¿Por qué pasan por el aeropuerto por los controles de la PDI? ¿Cierto? Con instrucciones que había para la PDI para dejarlo entrar. Sí, hay presiones políticas acá. Los funcionarios que están abajo están haciendo la pega. Habían funcionarios que incluso no estaban rechazando una cantidad de personas y lo amonestaron a uno, que a mí me consta. Le dijeron, oiga, usted tiene un porcentaje de gente que está rechazando muy alta. Y les dijo, sabe que yo no estoy para este leseo. Lo estoy rechazando por el mismo entrenamiento que me dieron usted. O sea, se me prenden alertas rojas. Le pregunto, ¿con cuánto dinero viene? ¿A qué viene usted? Entonces, todo está hecho para que el país deje de existir y no se defienda. Vemos las Fuerzas Armadas en la frontera, ¿cierto?, que están ahí haciendo prácticamente cascos azules. En la Araucanía, ¿para qué hablar? ¿Qué sacan con tenerlos ahí? Eso es lamentable. Los tienen ahí bajándole la moral nomás, saben lo que están haciendo, ¿cierto? Es cosa de hablar con los muchachos en la tropa, ¿cierto? Así es. ¿Para qué nos sacan acá si...? Sí. Ayer imagínate todo lo que tuvimos, atentados a la subcomisaría Arcilla, habían 10 personas dejando constancia, atentados a los vehículos carabineros, atentado a una camioneta, atentado a un bus donde 10 personas le dispararon, quema de fondo, cortes de camino y de ruta, etcétera, en pleno estado de elección y en pleno estado de emergencia de rango constitucional. Entonces es una burla. Y ahí es donde está el cumplimiento del Estado, cómo el Estado protege a sus ciudadanos. Otro aspecto que no se considera mucho es la política de inteligencia del país. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener una dirección de inteligencia o una agencia nacional. Pero eso los zurdos sí lo consideran, los progresistas sí lo consideran. A ellos les encanta el tema de la inteligencia, si no mira lo que tiene el gobierno militar de Nicolás Maduro, porque eso es lo que es, ¿cierto? Un gobierno militar. Sin duda, más represivo que ellos no hay. No hay, claro.
Se cree el Pol Pot de acá Claro. de América del Sur. Sí, por supuesto. De hecho, hay venezolanos que la van a pasar mal volviendo a su país porque no los quieren a todos allá. No. Ahora, ese es un fenómeno importante. Mucha gente está volviendo porque Chile es caro. Siempre ha sido caro. Y aquí las cosas hay que pagarlas. A pesar de los bonos y todo lo que hay, pero la mayoría de la electricidad es carísima, el gas es caro, las carreteras, ¿para qué hablar? Es un asalto, ¿cierto? Y podríamos seguir nombrando esto. Es cosa de comparar los precios de Estados Unidos, los supermercados con los productos en Chile. Por solo poner un ejemplo, sí. O el mismo caso de Argentina que mencionaste tú hace poco. Entonces hay mucha gente que se le está haciendo insostenible el vivir acá. Y yo conozco gente de Venezuela que me ha dicho, me voy a volver. Pero, y te hablan pésimo del gobierno. Yo no sé si creerles o no, pero me dice, yo vivo mejor allá. Allá tengo mi familia, allá tengo... Mi padre tiene una casa, yo si llego allá tengo casa, acá no, tengo que pagar. Gano 300 y 200 se me dan en el arriendo. Entonces esto no es el Chile que les prometieron. Sí, es verdad, es que así. No es lo que le pintaron. Si aquí el que está bien, el que está metiéndose en... Bueno, algunos profesionales que llegaron antes, sobre todo del área de la salud, del área de la economía, ingenieros comerciales, todo. Pero hay otros que lo están pasando muy, muy mal. Muy, muy mal. Entonces es evidente que ellos no pueden seguir sosteniendo esto, serían endeudándose. Pero en definitiva, ¿quién va a responder de esta migración? No solamente de ellos, de los haitianos, de los colombianos y todo. Nadie. Una vez más, nadie va a responder por nada. Y siempre se le endosa la responsabilidad al más chiquitito. Sí. A ese que no tiene ningún soporte de nada. Esa es la complicación más grave de estas situaciones, Carlos. Por lo tanto, nosotros, por eso yo voy por la vía de la insistencia. Tenemos que prepararnos para ser cautos y ser prudentes en los análisis, pero además ser lo más certero posible, lo más objetivo posible. No quedarnos con que yo creí, yo pensé, no. Tenemos esta información, analizar, dice esto. ¿Por qué? Porque acá en Chile hay mucho ocultamiento de información. Fíjate que ayer lamentablemente falleció una persona de mucha importancia y trascendencia, periodista. Qué bueno que lo mencionaste, porque no le hemos hecho un homenaje al gran Patricio Bañado, una voz extraordinaria, claro. Una radio donde participó Beethoven y tantos proyectos buenos que hizo. Extraordinario Patricio Bañado. Claro. El problema, Carlos, yo lo encuentro fantástico al hombre, ¿eh? A mí, incluso cuando hizo la campaña del no, fue una persona interesante, valiente. Él es pariente del presidente Eduardo Frei Montalva, entre paréntesis. Mira. Nunca tuvo un cargo político, todo. Pero nadie habla de su causa de muerte, po. No, ¿Y qué ha trascendido algo ahí? Sí, yo tengo una información que no puedo revelar. Te apuesto que no se puede decir, claro, ya. No se puede decir, pero algo raro podría haber. Tiene una lesión complicada en la cabeza. Voy a decir eso. Sí. Provocada por un agente externo. Sí. Wow. Del punto de vista médico. Todavía no ha sido inscrita su defunción. Bueno, tiene plazo. No quiero hablar más porque no quiero ser el causante de una bomba comunicacional, pero hay elementos y antecedentes que... Y a mí me llamó mucho la atención anoche de la radio, cuando dieron a conocer la noticia, que no hablaron del tema y dijeron por algo respeto a la familia y todo. Y yo también me quedé con eso, pero tú sabes que a uno le baja el espíritu policial. Sí. Entonces, averiguando por aquí, y bueno, y no lo dije en mi canal, lo estoy diciendo en el tuyo, disculpa, güey. No, tranquilo. No lo dije anoche. Pero hay un antecedente fuerte de que tiene una lesión severa en el cráneo, provocada, como digo yo, por un instrumento o agente. Así que yo creo que va a ser el primer canal en que va a salir la información. Y que apenas tenga la inscripción del fallecimiento te lo voy a hacer llegar, pero no sé si le mandé el documento que tenía o no. No. Lo voy a enviar ahora para que lo veas tú. Mándamelo ahí para verlo. Y lo tengas súper claro que así es, para que no
no tengamos temor a que muchos se enojen con nosotros, es la realidad. Una cosa no quita la otra. Un gran hombre, un gran personaje, un gran profesional, pero en una fecha compleja para el país, que era ayer de elecciones, fallece y en unas circunstancias que no son precisamente claras, precisas, y fue para lo que nosotros estamos acostumbrados a que se den a conocer las noticias. Entonces, ¿por qué algunas cosas se filtran y otras no? Eso es lo que no entiendo. Claro. Y pedimos igualdad, pedimos esto, pedimos todo otro, pero en la práctica nunca cumplimos con lo que se pide. ¿Te acuerdas que él denunció también la manipulación mediática que había después en la concertación? Porque él participó también mucha gente no se acuerda de eso, lo relaciona solamente con la campaña del no. Él dijo Exacto. También que se había arrepentido de haber participado ahí, porque la gente hasta el día de hoy porque era un tipo más profesional, ¿cierto? Una persona verdaderamente profesional no quiere estar mucho metido en ese tipo de cosas políticas, y me da la impresión de que a él le pasaba un poco eso. Lo usaron y lo botaron a la basura después. Así fue y así lo dijo. Después él se sintió incomprendido por quienes lo utilizaron. Así fue, tal cual. Después hizo toda la pega complicada, fue el rostro visible, y él se dio cuenta que en realidad parece que el tema por el lado de acá no era tanto, era netamente político. Lo que pasa es que cuando la política esté asociada al dinero fuerte, ¿qué pasaría si los parlamentarios chilenos ganaran solamente el dinero suficiente para sus viajes, sus costos, asistir, alojamiento, y no fuera unos tremendos estipendios como los que tienen ahora? ¿Cuánto postularían a la Cámara de Diputados o al Senado? ¿Aló? No, me quedé callado lo mismo, porque eso amerita una reflexión, ¿cierto? ¿Cuántos postularían? Claro. ¿Cuántos postularían? ¿Cuántos estarían dispuestos a ser honorables de la honorabilidad? De que era algo voluntario antes. Era un honor ser parlamentario. ¿Cuántos postularían? ¿Cuántas postularían? ¿Andarían peleando por la paridad de género? No sé, tengo mis dudas. Sí. De todas maneras. Tengo mis dudas. Da para mucho el programa el día de hoy. Extraordinario siempre conversar con Jorge Aguirre. Te quise invitar hoy día, Jorge, porque tú eres una persona que te caracterizas por tener sabes equilibrar las aguas cuando haces análisis. No eres un fanático de estos recalcitrantes que andan dando vuelta por ahí, que hay muchos, no son todos. Pero por eso te quise traer en este momento donde había que tratar de balancear un poco las cosas para tratar de entender un poco el escenario que está viviendo el país después de este proceso, ¿cierto? De esta elección. Así que gracias, Carlos. Me parece, solamente antes de irnos, porque ya estamos un poco pasados en el tiempo, pero no importa, esto es contracultura, aquí estamos libres, pero antes de irnos me gustaría, ¿cómo ves un poco esto a futuro? En general, ¿qué es lo que crees que puede pasar acá? Creo que hemos hablado bastante de eso, pero hay algo que te está preocupando a lo mejor o que quisieras poner hincapié que yo no te haya preguntado hoy día, como para redondear el programa. Sí, bueno, hay varias cosas que se nos quedan en el tintero desde lo específico, porque lo general lo vimos, está bien, y dentro de lo específico está el hecho de que hay elementos de juicio que a veces públicamente no existen, no están, pero están por la vía interna. Primero, es la reacción que va a presentar el gobierno actual en términos de defender lo que llaman ellos su legado, su cultura. Y para eso no están muy bien quietas las aguas en la moneda. Hay muchas complicaciones. Van desde que hacemos cambios en el gabinete, pero si hacemos los cambios en el gabinete van a decir que estamos nerviosos, mejor nos aguantamos y nos quedamos, pero ¿quién ahora es el que sigue con las fórmulas D? Y de hecho, ayer el presidente leyó y habló, le mandó un mensaje republicano y le dijo: reconozco el triunfo de ustedes que tuvieron, que es incuestionable, pero no cometan los mismos errores que cometimos nosotros. Para que podamos sacar una nueva constitución, lo único que le faltó decir, para que rememos todos para el mismo lado.
exacto, y teníamos que estar unidos y la cuestión aquí y allá. Claro. No nombró la Alameda para que pase el hombre libre porque en este minuto no le da para eso. Está complicado, ¿cierto? Pero Claro. está complicado. Pero cuando llegó la hora de que había que responder preguntas, dijo, bueno, ahora les dejo a usted la vocera del gobierno, que es la Camila Vallejo. La Camila Vallejo ayer le bajó el perfil todo el día a los hechos de violencia, especialmente con los gendarmes secuestrados, que no eran secuestrados, sino que habían estado retenidos. Explica, por Circunstancia que los favor, pegaron de la energía. Jorge, por favor, explica un poco eso para la gente que nos ve desde fuera del país, a lo mejor que no está familiarizada con qué fue lo que pasó. Bueno, el día de ayer, alrededor de las 10 de la mañana, cuando se le comunica a los internos en el penal, en la cárcel, vamos a hablar de la cárcel de Angol, de que no van a recibir visita porque no se recibe visita a los recintos penales cuando hay elecciones populares y escrutinio, resulta que no hubo mayor problema, excepto en el módulo F. ¿Y quiénes están en el módulo F? Son todas aquellas personas privadas de la libertad única y exclusivamente de la etnia mapuche. Entonces, cuando le dicen que no van a recibir visita, reaccionaron en forma violenta agrediendo a 3 funcionarios de gendarmería, 2 hombres y una mujer, y los tomaron por sorpresa, se encapucharon algunos y con palines, que son las chuecas con las que juegan al palín, los agredieron. Y lo agredieron de tal forma que tuvieron que llegar sus compañeros a rescatarlo y no lo lograron. Y afuera no había más de 4 personas de visita, pero estaba todo este ambiente. Pusieron bandera, gritaron. La cosa es que lesionaron a gendarmes. Los gendarmes al final ingresan cuando llegan los antibotines más los carabineros a cuidar el recinto penal afuera. Se hace un allanamiento al módulo este. Se recuperan 12 teléfonos celulares con sus respectivos cargadores. Se encuentran 4 bidones con alcohol, con la famosa chicha que se hacen ahí, o el pájaro verde, con diferentes elementos para hacer bebida alcohólica, con 12 papelillos de marihuana, con armas blancas de todo tipo. En definitiva, como si no fuera una cárcel. Y lo otro es que la pregunta es, bueno, ¿y quién los dejó que ingresaran los palines? Y los palines, los palos, estos son más grandes que los bastones de gendarmería. Son como unos bastones de hockey, claro. Claro, de hockey, claro. Más o menos para los que están afuera no entiendan. Pero acá viene lo irrisorio. Sale un comunicado escueto de retención y le preguntan a la ministro y a otro ministro, no, si solamente fueron retenidos 3 personas por un tiempo, un rato, si no pasó nada. Y afuera hubo desorden, gas lacrimógeno, atacaron los blindados de gendarmería, se subieron arriba los blindados de gendarmería, tuvo que llegar un contingente carabinero. Todo esto en pleno estado de excepción constitucional de emergencia, pero como son presos o personas con un estatus especial, no del común de los chilenos, en definitiva se les dio un tratamiento totalmente diferente y diferente, más allá de lo que existe en este tipo de casos. Si nosotros nos encadenamos acá, los del canal Contracultura, a una reja y vamos a gritar, nos van a hallar presos a todos, van a cortar la cadena y nos van a hallar presos a todos, porque somos de Contracultura. Porque estamos acá en este programa, somos gente de bien que no queremos problemas. Esa es la diferencia. Claro. Pero si somos los bulliciosos de siempre, los que creamos problemas, y eso fue lo que pasó. Entonces le bajó el perfil el ministerio, le bajaron todo el perfil. Y después salió hablando el fiscal regional, que posiblemente podría haber secuestro. En circunstancias que al privar de la libertad ambulatoria de una persona, si no hay una orden judicial, es secuestro. Y si hay lesiones en agresión. Si hay armas blancas y si hay teléfonos, están infringiendo una cantidad, o sea, en definitiva cometieron un concurso de delitos y no se le hace tratamiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando, querido amigo del canal Contracultura? ¿De qué estamos hablando? Es el tema lo más sucinto posible que te puedo explicar, Carlos. Complicada la situación, ¿eh? Complicada. Volvemos a lo mismo, claro. ¿Cierto? Lo negro es blanco, lo blanco es negro. Se relativiza las cosas según me convengan, que es lo que estamos viendo. Es parte de esta agenda, ¿cierto? La Agenda 2030 es parte de privilegiar, ¿cierto? A los grupos que están causando el cambio, ¿cierto? El gran cambio, el gran reseteo. Está dentro de los 17 puntos. Claro. Está dentro de los 17 puntos. Objetivo. Mira, y finalmente, para cerrarte lo que me habías preguntado, entonces el gobierno bajándole el perfil a todo, con la finalidad de demostrar o de querer demostrar que hay tranquilidad, que hay paz, que está todo funcionando. Están tratando de manejar el precio del metro para no subirlo porque tienen que subirlo. Está súper complicado.
están tratando de manejar todo de una forma mañosa, bueno, de una forma así, con un populismo barato, que ese costo siempre alguien va a tener que pagarlo, lo vamos a pagar todos los chilenos. Están tratando de manejar las cosas de forma antojadiza, y como resultado de la elección de ayer, resulta que la bolsa tuvo un crecimiento el día de hoy, porque hay más paz, más tranquilidad. En definitiva, aparecen como nuevas garantías de cumplimiento. O sea, tenemos que decir que la elección de ayer significó que Chile ahora sea mirado con otro ojo. No están diciendo afuera que gana la ultraderecha, pero en definitiva los economistas dicen, bueno, ahora van a subir las acciones de las empresas, probablemente va a bajar el peso del dólar, pueden haber inversiones extranjeras, pueden haber mayor cantidad de exportaciones, en fin. De una u otra manera, es una sintonía conflictiva, porque dentro del plano económico se habla de la economía de los acuerdos. ¿Cómo se llega a un acuerdo para fijar los parámetros económicos de comercialización de nuestros productos que exportamos y los productos que a nosotros nos llegan, que sean mejores para el ciudadano, más barato, mayor acceso que ya? En definitiva, el planteamiento económico. Y por otro lado, en esta derivada ya más amplia, ¿de qué forma va a responder la derecha? O los grupos de derecha, o como dicen algunos, el sector de derecha, o el sector que no es de izquierda, en forma de, que es lo que le pidió incluso Boris. Boris, cuando fue a ICARE, lo dijo, y lo aplaudieron, y al día siguiente con el tema del litio lo repudiaron. Entonces todas las semanas, o todos los días, tenemos una cosa buena, una cosa mala, una cosa buena, una cosa mala. Ya no se sabe para dónde va la micro, no se sabe cuál es el norte. Bajo esa perspectiva también van a tener que ordenarse las huestes de derecha y pensar en función del país, de que va a tener que alguien de una u otra manera dirigir y tomar la batuta para o apoyar la gestión del gobierno, o por último no bombardearla, porque hay que pensar en positivo, de la forma que nos provoca o nos pudiera provocar un desastre mayor. Claro. Y ahí yo tengo mis preocupaciones, Carlos, porque no veo el enlace, no veo el vaso comunicante, no veo la relación armónica entre los órganos que deben funcionar en un cuerpo humano. Evidentemente eso es lo que es un Estado, es un conjunto de instituciones, de organismos que en forma armónica cumplen con determinadas tareas para salvaguardar los intereses del país-nación, Chile y sus chilenos, o los extranjeros avecindados en Chile. Y ahí yo tengo mis temores, toda vez de que se está calentando el ambiente sudamericano. Tenemos después la elección en Argentina, tenemos el tema con Perú, está la complicada situación con Bolivia, Paraguay felizmente escogió bien, Brasil ha estado medio calladito, pero cuando Brasil estornuda se resfrían varios países chicos. De una otra manera no lo veo, fíjate, a ver, voy a decirlo de otra forma. Tengo la secreta inspiración de tratar de visualizar de la forma más objetiva, más certera y no con tanta orientación ni menos con especulación, de que el escenario que se nos viene, junio, fines de junio, julio, va a ser muy pesado. Va a ser muy pesado, va a ser muy polarizado. Y eso es mis temores que tengo. ¿Qué puede hacer la gente que nos escucha? Porque me imagino que las personas que nos escuchan pueden hacer algo, ¿cierto? Ya hemos visto que están cada día más empoderados, están cada día más haciéndose presentes. ¿Qué puede hacer la gente? ¿Cuál sería tu mensaje para las personas? Aparte de mantener la calma, ¿cierto? Sí. Mira, yo creo que todos los que nos escuchan en directo y después en diferido, yo les pediría que cada uno en su metro cuadrado, en su nivel de gestión, desde la persona que estudia, el de la dueña de casa, el que trabaja en la cosa que sea, esté expectante en su entorno, y cuando visualice una cosa extraña, algo que viene cambiando, esos cantos de sirena, esos ofrecimientos que hay, le ponga mucha atención, porque empiezan en un área y siguen en otra. ¿Qué es lo que pasa generalmente en la Constitución? Porque la construcción, porque la construcción, que maneja mucha mano de obra informal, cuando sube estamos todos bien, cuando baja la construcción, las empresas no empiezan a construir, hay cierta problemática. Y dentro de esa problemática está el hecho de que, detectándola a tiempo, se pueden evitar fisuras mayores. O sea, tenemos que hacer un control de daño bajo la línea de flotación por si nos llega un torpedo. Y para eso cada uno tiene que aportar por esta vía,
por la vía de la comunicación y los contactos, mira, me enteré de esto, está para hacer, en términos objetivos, no subjetivos, me enteré de que está llegando gente o se creó esta empresa, esta empresa que estaba acá va a dejar cesante de tantas personas, está este problema en el área del cobre, en Codelco, por ejemplo, o en el área en el sur, en ENAP. Fíjate que aquí en Coyhaique pasa esto otro, porque si bien es cierto hay gente que no está informada plenamente, pero sectorialmente puede tener elementos que nos lleven a manejar los indicadores de que algo se viene. Ejemplo, el caso de San Antonio, un puerto, que los pescadores se dan cuenta que la cosa estaba mala. Después se empezaron a dar cuenta los que trabajaban en los barcos. Después se dieron cuenta la gente que estaba aduana aquí y allá. Pero el problema es que, decían, nosotros estamos acostumbrados a lo alto y bajo. Tenemos que evitar acostumbrarnos a los altos y bajos. Cualquier indicador de que la cosa está cambiando debe ser comunicado de inmediato para poder subir los niveles de observación y buscar remediales de inmediato, buscar soluciones de inmediato y no esperar que nos llegue un tsunami. Si todos sabemos que por un terremoto viene una réplica, lo de ayer es un terremoto, bueno, vamos a tener que ver réplica esta semana y para eso tenemos que prepararnos. Y después a las personas que ya están en el área de toma de decisiones, a los chilenos que están en el extranjero, también tienen que avisar o informar de qué cosas ven ellos que nos puedan afectar a nosotros, hasta qué punto. Porque nosotros los chilenos de una u otra manera siempre se nos han dado las cosas difíciles, por clima, por situación telúrica, por situación de inestabilidad política, por lo que sea, las cosas nunca se nos han dado fácil. ¿Para qué estamos con cuestiones? Pero la única manera que podamos revertir lo malo que se nos pueda venir a última hora, ojalá que no sea a última hora, que sea antes, con antelación. ¿Por qué? Porque los que están ejerciendo el poder en este momento están asustados, están complicados. Y están complicados porque dicen que nos quieren dejar gobernar. Incluso hay gente que está al interior de su conglomerado político que está mirando con otros ojos en qué minuto le hacen el relevo. Y eso no es especulativo. Cuando pasó el tema del tobogán de Punta Arenas y surgieron todo tipo de bromas, hay uno que dijeron, oye, ya les hemos contado ya 39 actos de esta naturaleza, solamente que está en el puerto, 39. Si llegamos al 40 y el 40 es más complicado y el 41, entonces, dentro de todo, ¿qué le conviene más al país? ¿Que este señor termine su periodo como corresponde o que se lo interrumpa a alguien, que se genere una suerte de gallito y de fuerza que complique más al país, que se genere un desgobierno? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo en lo personal creo que ojalá esta persona termine su periodo bien para que no haya la excusa de nada y no hable de un país golpista, una derecha golpista. Y lo otro, les pido por favor, no toreen más a las Fuerzas Armadas, no le digan más cosas a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas van a actuar cuando tengan que actuar, no antes, porque ya hay una experiencia previa que fue dolorosa. El mejor ejemplo es la gente que está en Punta Pueuco y en Colina con 99, 98 años, que están presos, enfermos, con pañales, no saben ni cómo se llaman. Somos el único país que tenemos personas de esa edad en cárceles. El único país. Están los de un lado nomás, no los de otro. Entonces, si estamos hablando de que queremos una constitución que sea igualitaria y justa, y nosotros no estamos haciendo ni igualitario ni justo, tenemos que pensar cómo estamos. Hay mucha problemática en la forma de aplicar la ley en Chile. Los fiscales ven con diferentes ojos dependiendo del tipo de imputado. Todas las facilidades para el delincuente, ninguna facilidad para la persona que transitoriamente se le atribuye la comisión de un hecho delictuoso. Eso es grave. Y después finalmente está el tema ya económico. Me tiene muy preocupado a mí el tema del sexto retiro, cómo lo están manejando. El sexto retiro, incluso querían fusionar 2 leyes al respecto, porque en definitiva va a ser la entrega de dinero que gente que lo necesita, es verdad. Pero ¿qué va a pasar en el futuro con esas personas, Carlos? Claro. Es complicado, entonces es pan por hoy día, hambre para mañana, no sé. Yo lo veo complejo. Y por lo tanto estoy atento acá, al lado del morro, mirando, observando, y cualquier cosa que haya, evidentemente que la voy a comunicar, la voy a informar. Cueste lo que cueste y le guste o no a quien no le guste. Porque no estamos acá, nosotros por lo menos, para ser monedita de oro de nadie. Si a alguno no le gusta y andan pelando, bueno, a mí me da lo mismo. Pero tampoco hay que andar levantando ídolos de barro, tampoco hay que andar atacando por atacar, sino que hay que ver los hechos. Los hechos son los que hablan. Los hechos hablan por sí solos.
pero hablan a quien lo sabe escuchar. Si uno no sabe escuchar, no sirve de nada. Todos los sentidos sirven en este caso. Eso nomás, querido amigo. Bueno, completísimo. Yo creo que podríamos haber seguido hablando, ya se nos fue el tiempo del programa. Yo te quiero agradecer, Jorge, por haber participado hoy día acá. Saludar a toda tu audiencia también. A los gracias. Amigos que participan también en tu canal, que participan algunos acá como Raúl Muñoz, a nuestro amigo Gilberto, de Entre Pacos y Rati, un gran programa que los invito a todos a verlo en tu canal. Y a los análisis que haces tú también dentro de tu canal, Jorge Aguirre Repic, que lo pueden buscar en YouTube, está ahí, se pueden suscribir. Y también tienes un canal alternativo, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese canal? Sí, Legítima Defensa Chile. Ese canal lo hicimos porque como nos estaban bajando los programas del Gran Hermano, tuvimos que hacer ese canal Legítima Defensa. Y bueno, tenemos el programa Don Jorge al Instante, Entre Paco y Rati, Bajo la Línea de Flotación y Jaque Mate, que son programas con diferentes temáticas. Aprovecho para pasar el aviso, pidiéndote permiso a ti. Por supuesto. Pero para los efectos de que nos puedan ubicar todas las semanas. Bueno, ahí está. Vamos a dejar un enlace de todas maneras al canal de don Jorge Aguirre, que ha participado hoy día aquí en el podcast de Contracultura. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí hoy día y contarles a los amigos que este programa es auspiciado por Trascender. Ellos son una organización sociocultural privada que están orientados a la realización de eventos. Ellos hacen conferencias. Vamos a estarle avisando algunas conferencias que hay también. Hay también lanzamientos de libros y promueven la cultura, la crítica y también el debate, todo lo que involucra aspectos de orden público también, desde la educación, también áreas como la cultura, el análisis y muchas cosas más. Y ellos tienen algunas marcas, como por ejemplo Librería Chema, que puedes entrar ahora en su página web, que es chemalibrería.cl, y también la editorial, que es legadoediciones.com, que están editando unos libros muy muy interesantes. Así que si quieres conseguir literatura relacionada a esto y a mucho más, vas a poder encontrarlo en chemalibrería.cl y también legadoediciones.com. Que sea hasta una próxima oportunidad, que Dios los bendiga. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Hasta la próxima. Bueno, el episodio del día de hoy en Contracultura es presentado hoy día por Under Like Stars. Ellos hacen mapas de estrellas. Ellos se dedican a mostrar la constelación única sobre un lugar y tiempo que es importante para ti, por ejemplo. Es una manera esto dulce y elegante de poder conmemorar aniversarios, bodas, cumpleaños, la fundación de algún negocio, alguna empresa, por ejemplo, el día en que te enamoraste, el día que conociste a tu pareja, etc. Todo esto lo convierte, por supuesto, en un gran regalo y algo completamente diferente. Ya se han enviado más de 400.000 de estos mapas a nivel mundial y cada uno captura de una manera única un momento especial bajo las estrellas. El doctor Tom Barclay tiene un doctorado en astrofísica y actualmente trabaja para la NASA como científico investigador en su misión TESS en busca de planetas similares a la Tierra que orbiten estrellas distantes. Y Tom ha auditado estos mapas de estrellas y ha verificado que sean precisos dado el lugar y la hora seleccionados. Así que además tienes la exactitud científica que estos mapas representan fielmente la posición de las estrellas. Así que, ¿cómo lo puedes hacer para obtener uno de estos mapas exclusivos de estrellas? Bueno, simplemente tienes que entrar en el sitio web con un enlace que te voy a dejar abajo en la descripción de este video. Es muy importante que utilices ese enlace porque es el enlace exclusivo de Contracultura y con ese enlace vas a tener además un 10% de descuento y además apoyas al canal. Así que una vez que entres al sitio vas a seleccionar una fecha, un lugar, escoger un diseño, un título y ya está. Si quieres sorprender a alguien con esto, te aseguro que lo vas a sorprender. Incluso te puedes hacer un regalo a ti mismo. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Estos mapas sin enmarcar se envían gratuitamente a todo el mundo. El envío es gratuito, free shipping a todo el mundo. Así que, ¿qué esperas? Pide ahora tu mapa de estrellas con el enlace en la descripción de este video.
Hola, tengo un mensaje muy importante que entregarte, porque aquí hay mucho detrás de las escenas que a lo mejor no estás viendo. La producción de los videos, la investigación, el trabajo del audio, el trabajo de video, la grabación de los programas, la edición de estos, el diseño gráfico de las portadas, la mantención de nuestro servidor, el software que utilizamos para llevar a cabo todas estas tareas, la inversión además en nuevos equipos que es constante y la mantención de nuestro sitio web, el internet, entre otras cosas. Por eso necesitamos tu apoyo para poder generar más contenido y poder hacerlo de manera 100% independiente, que esta es la clave. Hemos diseñado un sistema de suscripciones exclusivas a través de nuestro portal www.contraculturatv.com, donde solo desde $5 por mes, para la gente que nos ve de muchas partes del mundo, pueden cooperar desde $5 por mes, o las personas que nos ven de Chile, 3.500 pesos mensuales. Están todas las opciones para poder hacerlo. De esta manera vas a poder estar ayudándonos a poder continuar con nuestro trabajo, seguir adelante con nuestra búsqueda del conocimiento que nos libera de las cadenas y, lo más importante, seguir en esta lucha. Es por eso que necesitamos tu apoyo hoy. Así que si te haces miembro, tu ayuda nos va a poder permitir seguir funcionando y creciendo. Si no nos puedes apoyar, no importa, puedes compartir nuestros videos, puedes darle like, puedes comentar, puedes compartir nuestros enlaces en tus redes sociales y ayudarnos a difundir nuestros programas. Pero si nos quieres apoyar y puedes hacerlo, te estamos esperando al otro lado. En la descripción del video vas a poder encontrar todos los enlaces para poder apoyarnos y también para poder entrar en nuestro sistema de suscripciones en www.contraculturatv.com. Muchas gracias por darnos más energía para poder seguir. Te esperamos.